Capítulo 367. El Victoriad. Bob de Seth Millview estaba helado. Los vientos habían cambiado de dirección, trayendo un aire gélido de montaña hasta Cargidan y despidiéndonos con un aire gélido, mientras nos preparábamos para partir. Mi aliento se escarchó delante de mí, elevándose y mezclándose con la niebla helada que nos rodeaba. Fruncí los labios y soplé, viendo cómo se elevaba y se desvanecía. Era una cosa tan pequeña y estúpida. Pero incluso ser capaz de esto significaba mucho para mí. Hace tan solo unos años, un par de soplos fríos mientras jugaba con Circe, los dos simulando ser dragones que echaban fuego en lugar de vapor, fueron suficientes para postrarme en la cama. Me obligué a sonreír, engañándome a mí mismo para pensar que esos recuerdos eran felices, antes de volver a prestar atención a la escena que me rodeaba. Era temprano en la mañana del primer día del Victoriad y todos estábamos alineados fuera de la cámara de la urdidumbre del Tempus, un pequeño edificio octagonal en el corazón del campus. Muchos otros estudiantes, tanto los que iban a competir en otras pruebas como los que habían venido a desearnos buena suerte, rondaban por el patio, apiñados en grupos y envueltos en pesadas capas. Incluso vi algunos que habían sacado sus mantas de la cama para mantenerse calientes. Había muchos estudiantes que iban a Becor, demasiados para usar la urdidumbre del Tempus a la vez, y nuestra clase era la última en la fila para ser teletransportada. Dentro, la profesora Abby de sangre Redcliffe se encargaba de teletransportar a cada clase por turno. Miré a mi alrededor y noté una figura que se apresuraba entre la multitud. La persona iba atada con una parca de piel con una capucha tan profunda y acolchada que ocultaba completamente su rostro. Se puso en fila detrás de nosotros y se ajustó ligeramente la capucha. «Oh, hola, Laurel», dijo Mayla saludando alegremente a la otra chica. «Hace frío, ¿verdad?» Laurel se asomó a través del forro de piel de la capucha y sus ojos se entornaron en una sonrisa de disculpa hasta encontrar al profesor Gray, que estaba de pie a un lado con los dos asistentes. Su voz era ligeramente apagada cuando dijo: «Lo siento, profesor. Tuve que buscar mi abrigo. Odio el frío». «Ahora que estamos todos aquí», el profesor despidió a Laurel con un gesto de la mano. «Tengo un par de cosas que necesito de cada uno». «¡Oh, regalos!», que necesita cada uno, dijo Laurel rebotando sobre las bolas de sus pies. «No exactamente», respondió el profesor Gray mientras sacaba un paquete de objetos de su anillo dimensional y los repartía entre el ayudante Finn y el ayudante Briar. Cada estudiante recibió 2 objetos. El primero era una capa de terciopelo de color azul y negro de la Academia Central. El segundo era una media máscara blanca que cubría la cara desde el nacimiento del pelo hasta debajo de la nariz. Tenía pintado un patrón de líneas azul oscuro, afiladas y angulosas como las runas, aunque más artísticas. Unos pequeños cuernos sobresalían de la parte superior de cada máscara. Mayla se acercó a la suya la cara. Era idéntica a la mía, excepto por los dibujos, que eran más naturales y suaves, como ráfagas de viento u olas que fluyen. Sacó la lengua e hizo un gruñido tonto. «No debería tener que recordarte», dijo Briar con desaprobación, concentrándose en Mayla, «que el soberano Kairos Vitra asistirá a al Victoriad, como probablemente sea la primera vez para todos nosotros. Estar en presencia de un soberano es necesario que entiendas algunas cosas. Aunque estos artículos nos identifican como representantes de la Academia Central, la máscara en particular debe llevarse siempre que esté a la vista del soberano Kairos Vitra, lo que para nosotros significa en todo momento. Nuestro comportamiento en la Victoriad representa no solo a la Academia, sino, ya que somos del dominio central, al propio alto soberano». Tus victorias no son tuyas, sino suyas. No lo hacen por su propia gloria, sino por la del alto soberano. Cualquier insulto que hagan a propósito sin querer, como ir sin la máscara o mirar al soberano Kairos a los ojos, también se reflejará en el alto soberano y será castigado severamente. La clase se quedó en silencio. Vergo quanto para ver quando le des una oportunidad a Chico Escopeta. 10 kbits y lo empezamos. Y leemos entre 7 y 10 caps. La clase se quedó en silencio mientras se repartía el resto del atuendo. Laurel tomó el suyo y nos dejó para unirse en ola en la primera fila. Marcus, que estaba justo delante de nosotros, miraba su propia máscara con una expresión extraña y distante. Sus dedos recorrían las pesadas y angulosas líneas azules pintadas en ella. Mayla también debió de notar su expresión.
¿Qué crees que representan tus marcas? Él la miró, su rostro se tensó nerviosamente por un segundo antes de suavizar su habitual expresión de estar listo. No puedo imaginarlo que los patrones coincidan con nosotros personalmente de ninguna manera, ¿o sí? Después de todo son para limitar nuestra identidad personal ante el soberano, no para hacernos destacar como individuos. Oh, dijo Maela frunciendo el ceño. No había pensado en ello. Dale, mañana, che, tengo que ir a dormir. Mañana no prendo, pero... capaz que sí, pero pasado mañana seguro. Yannick, normalmente tranquilo, se acercó un poco más a Marcus y se inclinó hacia nosotros. Las Britras se preocupan por su utilidad, eso es todo. Es una tontería pensar lo contrario. Se puso la máscara. Un patrón de cortes sentados y salvajes que parecían garras. Y se la ató a la nuca antes de volver a alejarse. La fila comenzó a moverse de nuevo cuando la clase que estaba delante de nosotros fue introducida en la cámara de deformación del Tempus. Y la multitud se disolvió mientras la gente se dirigía a sus habitaciones. Algunas personas saludaron en dirección a nuestra clase, pero yo sabía que nadie me saludaba a mí. Sin embargo, no dejé que este hecho me molestara. La verdad era que aunque había perdido mucho, esta temporada en la academia había sido de lo mejor que jamás había sido de lo mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Y sobre todo gracias a las tácticas de mejora de cuerpo a cuerpo. Era más fuerte físicamente de lo que nunca había sido, incluso antes de conseguir un emblema. La enfermedad con la que había vivido toda mi vida, que siempre había esperado que me matara, había desaparecido casi por completo. Chan, o sea, consiguió un emblema también. Era obvio igual. Ni en mis sueños más salvajes había imaginado que sería un portador de emblemas. Incluso Circe solo había esperado que no acabara siendo muerto con una enfermedad que probablemente me mataría antes de cumplir los 20 años. Y yo era bueno en algo. Tal vez no era fuerte como Marcus, ni tan rápido como Yannick, ni tan poderoso como Enola. Pero después de entrenar con el profesor Grey, sabía que podía subir al ring con cualquiera de ellos y darles una pelea justa. Pero más que eso, todos mis compañeros me mostraban respeto, incluso Valen, quizás no tanto Remy o Portrell, pero al menos Valen evitaba que me siguieran pegando. Si es que podían, me recordé a mí mismo sin poder reprimir una sonrisa tonta. Miré al profesor que se había alejado de nosotros para ver acercarse a una mujer de pelo azul. Realmente no le entendía, aunque siempre parecía reacio. Nos enseñaba a todos a ser luchadores pasables. Sabía que no le caíamos bien, especialmente yo. En realidad eso es un eufemismo bastante grande. A veces, por la forma en la que me miraba, pensaba que debía odiarme, pero no tenía ni idea de por qué. Maela me dio un fuerte codazo en las costillas. «Oh, ¿estás enamorado?» Me estremecí y la miré confundida. «¿Qué? Estás mirando fijamente a Lady Caera». Se burló y me di cuenta de que debía de llevar un rato mirando al profesor Grey ensimismado. «Es terriblemente bonita, pero... un poco mayor para ti, ¿no?» Abrí la boca sin saber cómo responder a la burla de Maela, pero el profesor Grey empezó a hablar y me callé para escuchar. «Llegas tarde». La profesora adjunta Caera miró detrás de ella y luego hacia él, con una mano en el pecho. «¿Perdón? ¿Ha llegado ya a Becor, profesor Grey? Porque si no es así, parece que llegó perfectamente a tiempo». «Además», murmuró Maela inclinándose hacia mí, «creo que ya está tomada». Me sonrojé y me aparté, súper incómodo incluso pensando en la vida amorosa del severo profesor. Me salvé de cualquier otra burla cuando la fila comenzó a moverse de nuevo y nos invitaron a entrar en la cálida cámara de Tempus Warp. Una vez dentro, la profesora Abby nos dispuso en un círculo alrededor del aparato que zumbaba suavemente y emitía un cálido resplandor. Algunos de los estudiantes se acercaron extendiendo las manos para calentarlas. Una brisa surgió de la nada y me di cuenta de que alguien estaba lanzando magia de viento. Maela soltó una risita y señaló. El pelo de la profesora Abby bailaba ligeramente a su alrededor mientras conducía al profesor Grey del brazo hacia un lugar abierto en el círculo. Tengo muchas ganas de que llegue esto. ¿Verdad, Grey?, preguntó con su brillante voz transmitiéndose en la pequeña cámara. El Victoriad es tan emocionante y hay tanto que hacer. ¿Deberíamos tomar algo mientras estamos allí? Algunos de los otros estudiantes estallaron en risas ahogadas, por lo que no pude escuchar la respuesta del profesor. Sea como fuere, la profesora Abby hizo un mojín mientras se acercaba al artefacto de deformación Tempus que parecía un yunque y comenzaba a activarlo. Respiré hondo para tranquilizarme, sintiendo que los nervios empezaban a dispararse. No hace mucho tiempo se me habría ocurrido cualquier razón para no hacer esto, pero ahora estaba preparado. Incluso estaba emocionado, iba a divertirme y a dar lo mejor de mí, y aunque me eliminaran en la primera ronda, no importaba, porque tenía que ir a la Victoriad. La sensación de calor y el repentino olor a mar se hicieron presentes. Miles de voces se unieron en un rugido caótico y me di cuenta de que estábamos en una enorme pasarela de piedra en medio de un anillo de postes de hierro negro, rematados con artefactos de iluminación. Una docena de plataformas idénticas se alineaban en la pasarela.
Antes de que pudiera tomarme un segundo para mirar a mi alrededor, un hombre con una máscara de color rojo sangre que parecía una especie de demonio monstruoso se dirigió al centro de nuestro grupo. Bienvenidos a Vekor y a la ciudad de Victorious. Profesor Grady de la Academia Central y de la clase de tácticas de mejora de cuerpo a cuerpo, ¿correcto? Correcto, contestó el profesor Grady sin mirar al hombre, sino observando las corrientes de estudiantes con diferentes estilos y colores de máscaras que pasaban sin cesar. Por favor, diríjanse a la zona de descanso, dijo el hombre señalando tras la estela de estudiantes de toda la Acria, el área de preparación 41 en el lado sur del Coliseo. Desde allí podrás ver las demás competiciones y prepararte para la tuya. El profesor dio las gracias al hombre y señaló a los ayudantes Briar y a Finn. Que nadie se pierda. Recordándome a los veteranos sargentos de instrucción que había leído en los cuentos, los dos asistentes nos agruparon en 2 filas y nos guiaron hacia el río de estudiantes y profesores que venían de las otras plataformas. Me separé de Miley y me encontré caminando entre Valen y Nola. Unos altos escalones bajaban del camino de piedra y se adentraban en un mar de carpas, y toldos de colores brillantes. Aparte del ruido de los estudiantes y sus profesores, también se oían los gritos de docenas de mercaderes que luchaban entre sí por llamar la atención en medio del caos. El rebuzno de las bestias de maná, el repiqueteo de los martillos de forja y el estallido aleatorio de lejanas explosiones mágicas. Encima de todo esto había un enorme coliseo. Las paredes curvas se elevaban por encima de nosotros, proyectando una larga sombra sobre los puestos de los mercaderes. Desde donde estábamos podía ver una docena de entradas diferentes, cada una con una larga fila de alacrianos bien vestidos que se filtraban lentamente. En la más cercana, un gran mago con armadura agitaba algún tipo de varita sobre cada uno de los asistentes antes de permitirles la entrada. Vaya, es tan grande, dije tropezando con la lengua. Detrás de mí Valen resopló. Toda esa lectura y guau, es grande. ¿Es lo mejor que se te ocurre? Y Nola se rió al oír esto con el cuello torcido para ver la parte superior de las paredes del coliseo. Algo así. Puede robarnos las palabras a cualquiera de nosotros. Intenté pensar en algo ingenioso para responder a Valen, pero me llevó demasiado tiempo y el momento pasó. Nuestra fila se dividió en 2. Un grupo se dirigió a la izquierda mientras nuestra clase seguía la corriente más a la derecha, que nos llevó por un amplio bulevar entre 2 filas de puestos de mercaderes. Todo el mundo se distrajo inmediatamente con la enorme variedad de productos y recuerdos que se exponían. Todo parecía un carnaval, con asistentes bien vestidos y enmascarados que deambulaban por todas partes mientras un centenar de comerciantes y ludópatas intentaban llamar su atención. Todos nos quedamos boquiabiertos cuando pasamos por delante de una bestia pesada de 6 patas con una cabeza plana como un peñasco y bolsas de cristales brillantes que crecían por todo su cuerpo. Levantó su torpe cabeza hacia nosotros y soltó un bramido demoledor que casi hizo que Lindens cayera de espaldas. Un mago que se tragó el fuego de un palo y luego lo hizo salir por las orejas, bailó junto a nuestro grupo durante varios puestos, antes de que el ayudante Briar lo echara, consiguiendo una buena carcajada de la clase. Poco después todos nos vimos obligados a detenernos en seco cuando una procesión de sangre alta de Sesklar pasó por delante de nosotros con deslumbrantes túnicas de batalla y máscaras enjolladas. Uno en particular me llamó la atención, o más bien el medallón de plata que colgaba de su cinturón. ¿Qué significa en la sangre, en el recuerdo? Pregunté a nadie en particular. Algo en la frase me resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. Los llevan los tontos que son demasiado tercos para olvidar la última guerra entre Vekor y Sesklar, dijo alguien en voz baja. Al mirar a mi alrededor vi a Pascal mirándome con el ceño fruncido. El lado derecho de su cara estaba arrugado por una mala quemadura de cuando era más joven, lo que le daba un aspecto mezquino, aunque en general era un tipo bastante agradable. Oh, dije dándome cuenta de que debía de haberlo leído en uno de los muchos libros sobre conflictos entre dominaciones que había leído. Eres de Sesklar, ¿verdad? Pascal gruñó y redujo la velocidad mirando un montón de dagas enjolladas extendidas en un puesto junto al camino. El ayudante Briar se apresuró a decirle que volviera a la fila, pero ahora estaba varias personas más atrás, demasiado lejos para hablar con él. La sinuosa ruta hacia el coliseo nos llevó junto a pañeros y talladores de madera, herreros y sopladores de vidrio, panaderos y criadores de bestias. No pude evitar relamerme ante el olor de carne asada que desprendía de un carnicero especializado en la carne de bestias exóticas de Maná. Cada nueva visión era algo que nunca había visto antes, y cuanto más veía, más me emocionaba. Mis ojos se agrandaban cada vez más a medida que avanzábamos y vi cientos de cosas que deseaba poder detenerme a comprar. Plumas que utilizaban la magia del sonido para traducir tu voz y escribir lo que decías. Elixires que agudizaban tu mente y hacían que pudieras memorizar grandes cantidades de información en poco tiempo. Una daga que contenía su propio hechizo de viento y volvía a tu mano cuando la lanzabas. En realidad, decidí que esto último probablemente no era una gran idea. Finalmente,
Nos dirigieron a una entrada separada solo para los participantes, mientras los numerosos estudiantes de otras escuelas bajaban por una larga pendiente que conducía a un túnel bajo el propio Coliseo. Nuestro grupo se vio obligado a detenerse. Allí se reunieron unas cuantas docenas de curiosos que animaban y saludaban a los competidores de Victoriad mientras pasábamos. Es un poco abrumador, ¿verdad?, dijo Enola mientras miraba a su alrededor y saludaba con la mano a varios niños pequeños que se apretaban contra la corta pared cerca del comienzo del túnel de descenso. Sí, un poco, admití. Se dio la vuelta, su sorpresa era evidente, incluso detrás de su máscara. ¿Un poco? Seth, he entrenado toda mi vida para este momento y todavía estoy aterrada. Portal se rió, habiéndose colado en la fila para situarse junto a Valen. Al menos si te cagas, tu capa ocultará la peor, Enola. Todos los que estaban al alcance de los oídos gimieron y una mano salió de la nada y rozó la nuca de Portal, haciéndola chillar de dolor. Cuida tus modales, dijo el profesor Grey con firmeza, y mantén la charla inútil al mínimo. Portal se frotó la cabeza y lanzó una mirada agria a una sonriente Enola, pero entonces la fila comenzó a moverse de nuevo y nuestra clase empezó a descender por la rampa. Más de un par de los demás lanzaron miradas anhelantes hacia los comerciantes mientras descendíamos por el túnel de entrada, donde la piedra maciza cortaba gran parte del ruido de arriba. La enorme estructura de arriba parecía presionarnos, haciendo que todo el mundo se callara. Estoy seguro de que habrá tiempo para gastar el dinero de tus padres más tarde, dijo el profesor Grey en el pesado silencio, ajustando su máscara y mirando alrededor del tenue túnel. Gruesas puertas de madera y túneles que se entrecruzaban se abrían a la izquierda y a la derecha, a intervalos irregulares, insinuando una gran red subterránea bajo el suelo del Coliseo. Por ahora, recuerda para qué estás aquí. Me quedé mirando la espalda del profesor mientras se dirigía al frente de nuestra clase. Aquí, en medio de tantos estudiantes de mi nivel, su capacidad de suprimir por completo su maná le hacía destacar aún más. Era tan perfecto que habría adivinado que era un cadáver si no lo hubiera sabido. Atravesamos lentamente los bajos del Coliseo hasta que otro camino inclinado nos condujo al borde del campo de combate, y todos pudimos ver por primera vez lo enorme que era la estructura. Según las maravillas de Vekor, volumen 2 del historiador y ascendente Toborin de sangre alta Karsten, el campo de combate ovalado tenía 200 metros de largo y 500 de ancho, con capacidad para 50.000 personas en los asientos al aire libre, y con 50 palcos privados. Sin embargo, el libro ni siquiera se acercaba a hacer justicia al lugar. Los números no podían expresar la verdaderamente enorme que era el Coliseo del Victoriad. Decenas de miles de espectadores ya habían ocupado sus asientos, desdibujándose en un mar de colores, mientras cada sangre mostraba sus propios emblemas, así como las máscaras que representaban a sus dominios y soberanos. ¿Dónde me quedé? Unos pocos victoriaron nuestra aparición, pero la mayor parte de la multitud parecía ajena a nuestra presencia. Muchos de los hombres y mujeres de nombre más joven y de sangre alta que se encontraban entre el público lanzaban ráfagas de magia para crear chispas de rayos o rayos de llamas de colores que explotaban en el aire. Bajo este despliegue, varias docenas de guerreros y magos se encontraban ya en el campo de combate, entrenando y preparándose para los próximos torneos, y sus gritos y conjuros se sumaban a la cacofonía y daban la impresión de una gran batalla. La entrada del túnel había surgido frente a la zona del ensayo 39, y una vez más los grupos de estudiantes se separaron a la izquierda o a la derecha. Encontramos fácilmente la sección etiquetada como 41 y el ayudante Briar nos condujo a la que era en parte una cámara de observación privada y en parte una sala de entrenamiento. «Esto es genial», dijo Remy, recibiendo una ronda de acuerdo de varios otros mientras todos miraban alrededor. Unas paredes oscuras separaban cada zona de entrenamiento de la siguiente, mientras que la pared trasera era de piedra con una única puerta que se abría a un montón de túneles que conducían a las gradas. La parte delantera que daba al campo de combate estaba abierta, aunque una serie de emisores de portales generaban un escudo que mantenía a cualquiera que estuviera dentro a salvo de las batallas mágicas que ocurrían justo afuera. La sala en sí era lo suficientemente espaciosa para 5 veces más estudiantes que los que habían en nuestra clase. Pero ninguno de nosotros se quejó mientras nos distribuíamos y empezábamos a explorar con entusiasmo. Normalmente tendríamos que compartir la zona de descanso con toda la delegación de la Academia Central, le explicaba Valen a Sloan, pero vi que el resto de los alumnos de nuestra escuela eran conducidos en dirección contraria. Seguro que es obra de mi abuelo, que nos da un espacio privado. El resto de la clase se acomodó, pero yo me sentía atraído por la parte delantera de la zona de montaje para poder mirar al campo de combate.
Estaba casi todo montado y los primeros eventos comenzarían en solo un par de horas, incluido el nuestro. Apoyé las manos en el balcón y de repente me encontré deseando que Circe estuviera aquí para ver esto conmigo. Todo lo que mi hermana había hecho, lo que había hecho por mí, fue ir a la guerra por mí. Fue a la guerra por mí, murió por mí, pero nunca pudo ver los resultados de sus esfuerzos, la guerra ganada, su hermano completamente curado. Probablemente también se curó por cómo influye el éter en la gente alrededor de Arthur. Si Cersei no hubiera hecho estas cosas, habría estado viva. Madre y padre podrían haber estado vivos, pero yo no lo estaría, al menos no de una manera que importara. No estaría aquí. Dejando escapar un suspiro, miré mudamente a la distancia, contemplando el campo de combate sin verlo realmente. Me gustaba pensar que madre y padre estaban ahora con Circe en algún lugar del más allá, esperando que me uniera a ellos algún día. Mis pensamientos se centraban en la posibilidad de viajar algún día yo mismo a Dicatén. Después de todo, si podía hacer esto, entonces podría hacer casi cualquier cosa. Podría hacerle una lápida, no, una estatua. Hizo una mueca, mi estado de ánimo se agrió. Suponiendo que no quedemos todos hechos polvos entre los Britra y los Asuras. No me digas que ya te sientes mal, dijo el profesor Grey apareciendo a mi lado. Me estremecí, tropecé con mi respuesta y finalmente dije: No, señores, no estoy enfermo, solo... Me quedé en blanco, tragándome las ganas de contarle todo lo que sentía, sabiendo sin duda que no quería oír nada de eso. Estoy bien, señor. Entonces, como si una fuerza externa hubiera tomado de repente el control de mi boca, solté: ¿y si no soy lo suficientemente bueno? El profesor Grey me observó durante unos segundos con el rostro impasible. ¿Suficientemente bueno para quién? ¿Para la multitud de pomposos sangre alta? ¿Tus compañeros de clase? Levantó una ceja. ¿Para ti mismo? Lo que sea que haya estado a punto de decir, el pensamiento murió en mis labios. No sabía cómo responderle. Para que su sacrificio mereciera la pena, pensé. Pero no me atreví a decirlo en voz alta porque ni siquiera estaba seguro de que fuera cierto. Una bocina sonó haciéndome saltar. El campo de combate estaba vacío. 4 enormes bolas de fuego volaron en el aire y explotaron, lanzando chispas multicolores por todo el coliseo. ¡Está empezando!, gritó alguien y el resto de la clase se agolpó al frente alrededor mío y del profesor. Se oyó un ruido sordo tan profundo que lo sentí más que lo oí, y una enorme rampa en el centro de la arena empezó a bajar. Aparecieron 4 guardias que subían por la rampa a la luz del sol y arrastraban pesadas cadenas tras ellos. En el otro extremo de las cadenas había una multitud de personas atadas con grilletes en las muñecas y los tobillos. Los prisioneros iban vestidos con taparrabos y pecheras y sus cuerpos estaban pintados con runas. Algunos subían por la rampa, pero otros eran prácticamente arrastrados. Muchos llevaban el pelo ásperamente rapado a los lados para mostrar las orejas puntiagudas, mientras que otros eran más bajos y corpulentos, como los elfos y los enanos de Dicatén. La multitud comenzó a abuchear a los dicatianos, gritando insultos y burlas, mientras los guardias reunían a los prisioneros en un grupo del centro del campo de combate. ¡Qué paja! Los prisioneros se apiñaron allí, mirando a su alrededor con evidente temor mientras la rampa se cerraba tras ellos. Los guardias se apresuraron a salir del campo de combate y el estadio volvió a quedar en silencio mientras todos esperaban a ver qué iba a pasar. Este silencio duró el espacio de unas pocas repeticiones. Entonces el ruido del chirrido llegó de nuevo cuando 2 rampas más pequeñas bajaron a cada lado de los prisioneros. 4 bestias de pelaje oscuro subieron por las rampas. Cada una de ellas se parecía a un lobo, pero con patas largas y ojos de color naranja intenso. Sus dientes tenían forma de punta de flecha y brillaban en negro al azul de la luz del sol. ¿Lobos de colmillo negro?, dijo Deacon, clasificados como monstruos de clase B en la escala dicatiana. Tienen un pelaje resistencia al fuego y pueden comer rocas. ¿No es una locura? No creo que necesiten rocas esta noche, murmuró otro. Las cadenas cayeron con un estruendo al suelo, separándose mágicamente de los grilletes de los prisioneros y haciendo que los lobos de colmillo negros se alejaran momentáneamente. Los dicatianos comenzaron a moverse mientras los más fuertes y de aspecto más saludable empujaban a los más débiles y frágiles hacia el centro del grupo. No percibí ningún maná ni que lanzaran hechizos. La cautela de los lobos de colmillos negros no duró mucho, una vez que se dieron cuenta de que su presa estaba completamente indefensa. La primera de las bestias se lanzó hacia el anillo de defensores y sus oscuros colmillos se cerraron alrededor de la cabeza de un hombre. Los otros 3 le siguieron y aunque los prisioneros se defendieron dando patadas y puñetazos salvajes, no pudieron hacer nada. Las gradas estallaron en ruido ante el derramamiento de sangre. Un repentino escalofrío me recorrió la columna vertebral y me puso la piel de gallina. Me sacudí mirando a mi alrededor en busca de la fuente del aura afiliada y fría que me rasgaba como garras. El profesor Grey, de pie junto a mí, parecía solo por un instante una persona completamente diferente. Estaba tan quieto como una estatua.
y su rostro, normalmente inexpresivo, estaba afilado como una cuchilla. Sus ojos dorados, oscuros y despiadados, miraban el campo de combate con tal ferocidad que me quemaba incluso a mí. Solo Lady Caera parecía haberse dado cuenta, cuando alargó la mano y enroscó los dedos alrededor de su muñeca. Me aparté, temiendo instintivamente que la intención asesina que sentía arremetiera contra ella. Entonces el hechizo se rompió y me quedé con una sensación de vacío, como si alguien me hubiera sacado de las entrañas con una pala congelada. ¿Por qué ver a los dicatianos le hacía sentir tan angustiado? ¿Su familia también murió allí? Quise preguntar. Antes de que pudiera armarme del valor para decir algo, una presencia aún más abrumadora se asentó en la zona de preparación. Inmediatamente me sentí como si estuviera de vuelta en la sala de entrenamiento. La gravedad aumentada me aplastaba contra el suelo. Brian y Linden se arrodillaron de inmediato y apoyaron sus rostros en el suelo mientras el resto de la clase miraba a su alrededor desconcertada, olvidando por completo la batalla de fuera. Todos juntos nos giramos para mirar a la figura que acababa de aparecer en nuestro escenario. Laurel soltó un gemido y cayó de rodillas, y pronto el resto de los alumnos siguió su ejemplo. Me di cuenta con un pánico punzante de que solo el profesor Gray, Lady Caera y yo seguíamos de pie, pero mis piernas estaban bloqueadas y no podía moverme. Me miró a los ojos, me mantuvo allí, y me sentí como si estuviera sentado en la palma de su mano mientras me inspeccionaba. Volví a intentar arrodillarme, pero no podía apartar la vista de su rostro, el único de la sala que no estaba cubierto por una máscara. La pintura púrpura salpicada de oro manchaba sus labios y mejillas, brillaban con polvo de estrellas de plata. El pelo perlado oscuro se alzaba en trenzas y rizos sobre su cabeza, descansando entre dos cuernos estrechos y en espiral. Llevaba un vestido de batalla confeccionado con escamas que brillaba con como diamantes negros, y una capa forrada de piel tan oscura que parecía absorber la luz. Quería apartar la mirada, cerrar los ojos, hacer cualquier cosa, pero no pude. Entonces una mano pesada se posó en mi hombro y me obligó a salir de mi estupor. Me dejé caer, cayendo inmediatamente de rodillas con un gruñido de dolor. Guadaña Ceres, dijo el profesor Gray desde arriba de mí. Qué bueno verte de nuevo. Uy. No le cabe una, Gray. ¿Cómo que bueno verte de nuevo? No le importa nada. Capítulo 368. El Victoriad, parte 2. Controlando mis emociones con un frío agarre de hierro, me negué a dejarme llevar por la rabia al ver a las bestias de Maná destrozando a gente desarmada y sin magia. A mi gente. Se me revolvió el estómago al verlo, mientras que el resto de mí no quería otra cosa que entrar en el campo y matar a las bestias. Tenía el poder de desafiar la realidad a mi alcance, pero ni siquiera podía salvar a esa gente. Razoné que contenerme ahora era por un bien mayor, que era el precio que todos teníamos que pagar por perder la guerra. Pero eso no hacía más fácil sentarse y ver cómo mataban a mis compañeros dicatianos. Y luego estaban los vítores que rodeaban como un trueno de odio desde las decenas de miles de espectadores mientras se atiborraban del espectáculo, igual que los lobos se atiborraban de los inocentes. Durante un único y oscuro momento los odié a todos. Imaginé que la destrucción salía de mis manos para quemar todo el estadio y a todos los que estaban dentro hasta convertirlo en cenizas. Pero no había vítores ni risas procedentes de nuestra zona de operaciones. Aunque no me atrevía a apartar la vista de los últimos momentos de esos dicatianos, podía oír la respiración superficial y dificultosa de mis alumnos, el crujido de sus nudillos al agarrarse de las barandillas, los silenciosos gemidos de asco mientras los lobos se daban un festín. Entonces se me erizó el vello de la nuca cuando una fuerza familiar llenó la sala, rompiendo el hechizo de la matanza. Los estudiantes empezaron a arrodillarse mientras seguían la fuente de la presión hasta la pared del fondo del escenario, donde una figura con cuernos y vestida de negro nos observaba. Regis se erizó, el equivalente mental de poner los pelos de punta. Ahí sí, la parte de Uto está teniéndole miedo. Ceres Britra tenía un aspecto muy diferente al de aquel día en el campo de batalla cuando Uto casi nos mata a Sylvie y a mí. En lugar de una general de guerra, parecía regia como una emperatriz vestida con un traje de batalla negro, aunque llevaba la misma capa negra de medianoche que tenía cuando la vi llegar por primera vez a Darv. A mi lado, Seth permanecía de pie boquiabierto con la mirada perdida, mientras el resto de la clase tenía el sentido común de arrodillarse. Seth parecía congelado en su sitio. La súbita aparición de la guadaña consolidó una información que solo había adivinado hasta el momento. Nico no era el único que conocía mi verdadera identidad.
Ceres observaba a Seth como si fuera un bichito divertido. Cualquiera que fuera su razón para venir aquí, no necesitaba que los estudiantes se vieran involucrados en ellos. Así que puse una mano en el hombro de Seth y lo empujé para que se arrodillara. «Guadaña Ceres», dije. «Qué bueno verte de nuevo». «Profesor Gray de la Academia Central, Lady Caera, de sangre alta de Noir». Un temblor recorrió a los estudiantes arrodillados al escuchar la voz plateada de Ceres. «Vengan conmigo». Giró con su capa fluyendo como un líquido a su alrededor y desapareció a través de la única puerta que había en la pared de piedra al fondo de la zona de preparación. Caera saltó para seguirla, pero yo me quedé donde estaba. «Sí, porque lo que realmente necesitaba todo este calvario era otra capa de complicación», pensó Regis. Nuestro enlace transmitía claramente su vacilante resignación. El hecho de que Ceres también hubiera descubierto mi identidad no era exactamente una sorpresa, ya que Nico obviamente lo sabía, pero tenía que preguntarme por qué se pondría en contacto conmigo ahora y tan abiertamente. Incluso sin Ceres, los estudiantes seguían petrificados. Su conmoción y asombro eran tangibles. Flotando en el viscoso silencio que la repentina aparición y partida de la guadaña había creado. Incluso el ruido de la multitud se había apagado, como si no fuera bienvenido en este lugar. «Briar, Affin». Ambas jóvenes se estremecieron cuando mi voz rompió el silencio y levantaron la cabeza para mirar con los ojos muy abiertos y buscar en la sala. Los ojos de Briar parpadearon varias veces detrás de la máscara, como si estuviera despertando de un largo e incierto sueño. «Están a cargo hasta que yo regrese», dije rápidamente y luego salí tras Caera y Ceres. La guadaña guardó silencio mientras nos guiaba por las entrañas del Coliseo. Caminaba con determinación, pero sus movimientos mantenían una gracia y una elegancia fluidas, que denotaban un control impecable de su forma física. Su ritmo, seguro, nunca se interrumpió, ni siquiera para mirar hacia atrás y asegurarse de que la seguíamos. Mientras caminábamos tras ella, no vimos a nadie más, a pesar del constante bullicio de funcionarios, trabajadores y esclavos que debían de llenar los pisos bajos de la fábrica. Al cabo de 1 o 2 minutos me di cuenta de que Caera me observaba con el rabillo del ojo. Abrió la boca, pero la volvió a cerrar sin hablar. «¿Qué pasa?», pregunté. Mi voz sonaba hueca en los túneles subterráneos, pero ella se negó con la cabeza, como respuesta. La cabeza de Ceres giró una fracción de pulgada mientras yo hablaba. Me pregunté qué tensión tácita pesaba sobre los hombros de Caera, pero guardé silencio. Estaba receloso, pero no asustado. Aunque Ceres era demasiado distante y misteriosa para considerarla una aliada, tampoco la contaba entre mis enemigos. Si quería hacerme daño, había tenido muchas oportunidades de hacerlo antes de Victoriad. Cuando llegamos a un palco privado con vistas al campo de combate, inmediatamente escudriñé la sala en busca de alguna amenaza, como si pudiera haber algo más peligroso que la guadaña en su interior. Pero solo encontré un lujoso salón desde el que ver los partidos de abajo. La decoración no me interesaba, y mi atención volvió inmediatamente a Ceres. «Pónganse cómodos», dijo Ceres, con un tono ligero que concuerda con su presencia dominante. Cuando no hice ningún movimiento para hacerlo, agitó una mano como si quisiera disipar mi recelo. «No te he traído aquí para hacerte daño, Gray, pero eso ya lo sabes. Por cierto, tienes buen aspecto, ojos dorados, muy sutiles. ¿Por qué no te quitas esa máscara para que pueda ver bien tu cara?» Chan chan. «Gracias por la hospitalidad», respondí haciendo lo que me pedía. «Bonito lugar, aunque un poco solitario. ¿Dónde está Silrith? ¿Acechando en el armario, esperando para saltar y darme alguna advertencia funesta?» Ceres se rió alegremente. «Mi criado está ocupándose de otra cosa por mí en este momento. Hoy no hay advertencias graves, pero eso no significa que no tengamos asuntos que discutir. Estoy segura de que no te sorprenderá saber que te he estado vigilando de cerca desde que apareciste tan convenientemente en las tumbas». «¿Se viene el trío?» Caera se estremeció y miró un poco más allá de mí sin encontrar mi mirada. «Lo siento, Gray. La guadaña Ceres, ella es mi guía, mi mentora, como he mencionado antes. Y al principio, por supuesto, no tenía ni idea de que pudieran conocerse, pero solo le hablé de ti porque eres tan...». Hizo una pausa mordiéndose el costado de la mejilla. «Tan curioso e interesante, y luego quiso saber más sobre ti y me pidió que te vigilara, pero te lo dije, así que espero que sepas que...». Mientras hablaba noté que Ceres me miraba a los ojos desde atrás y me dedicaba una sonrisa tímida y cómplice. Cuando le devolví la expresión, Caera titubeó y su preocupación dio paso a un ceño confuso. «Está bien, Caera.
Quiero decir que tienes una poderosa mentora guadaña con un interés inusual en mí. Señalé a Ceri sin poder reprimir una sonrisa culpable. Nunca te presioné para que me dieras más detalles porque no era necesario. No era tan difícil de averiguar. Kaera soltó un profundo suspiro y pasó un mechón de pelo azul entre sus dedos. Gracias por comprender. Ya pueden dejar de ponerse ojos tontos. Kaera de sangre alta Denoir. ¿Es esa la forma de hablarle a tu mentora? Preguntó Ceris con un ligero aire de burla. Tu madre adoptiva se horrorizaría. Bastante elegante la forma en que manejaste eso. Pero supongo que sería bastante infantil por tu parte enfadarte con ella por no decírtelo, teniendo en cuenta el incontable número de mentiras que has dicho sobre tu propia identidad, se burló Regis. Es cierto, pensé. Y también que te calles. Ceris se recostó contra el cristal protegido que daba la cámara. ¿Te has vuelto predecible, Grey? Oh, pregunté enarcando una ceja hacia la guadaña. ¿Cuánto de lo que he logrado has predicho exactamente? Sus labios se separaron para responder, pero vi que sus ojos se dirigían a Kaera, y pareció replantarse lo que iba a decir. Finalmente se limitó a decir: suficiente. Me encontré con los penetrantes ojos de la guadaña que ya no sonreía. ¿Qué quieres ahora de mí, Ceris? Lo mismo que siempre he querido. Se volvió hacia la ventana. Abajo, una docena de esclavos estaban limpiando el último desorden dejado por los lobos de colmillos negros. Ver crecer tu potencial. La guadaña se dirigió a una tumbona y se acomodó en ella mientras nos indicaba que tomáramos el sofá de enfrente. Kaera no dudó en cumplir la petición tácita de su mentora. Me puse detrás del sofá, pero no me senté, sino que apoyé las manos en el respaldo acolchado. Hablando de potencial, dijo Ceris con la mirada puesta en mi esternón. Kaera me dice que has cambiado tu capacidad de manipular el maná por misteriosas artes del éter que ni siquiera ella entiende. Kaera se movió incómoda ante las palabras de Ceris. ¿Cómo has llegado a esto? Espero que mi último regalo para ti no haya sido del todo desperdiciado, ¿verdad? El maná de Uto no se desperdició en absoluto, si me lo preguntas, pensó Regis con el equivalente mental de dejar que su lengua saliera satisfecha de su boca. Mis heridas en la guerra fueron catastróficas. Respondí con un cosquilleo en el cuerpo al recordar la sensación de que se rompía debido al uso prolongado de la tercera fase de la voluntad de bestia de Silvia. Tuve que adaptarme. Sí, bueno, eso es ciertamente algo que no podría haber predicho, dijo en voz baja, más para sí misma que para Kaera o para mí. ¿Qué quieres de mí? Volví a preguntar, esta vez con más firmeza. Una repentina sospecha se apoderó de mí y añadí: ¿me has traído aquí? ¿Al Victoriad? Los labios pintados de Ceris se torcieron. Admito que me ha dolido verte de brazos cruzados en esa universidad durante tanto tiempo. ¿Un profesor? ¿En serio? Me dirigió una mirada de desaprobación, como si me importara lo que ella pensara de mis acciones en Alacria. Como he dicho, previsible. Pero también tienes razón. Yo me encargué de que tu clase estuviera aquí. ¿Por qué? Pregunté, tratando de encajar esta nueva información con todo lo que ya sabía. Porque quería recordarte quién eres y lo que está en juego, dijo con una voz cargada de autoridad, un cambio brusco de tono respecto al resto de nuestra conversación. Con ese fin, he dispuesto tu presencia aquí para pedirte algo. Piensa en ello como un pago de la deuda que tienes conmigo. ¿Deuda? Pregunté sin estar seguro de que me gustara a dónde iba esto. ¿Así que no me ayudaste simplemente por la bondad de tu corazón? Es sorprendente. Kaera se giró lentamente mirándome con los ojos del tamaño de lunas llenas. Tenía la mandíbula tan apretada que pensé que podría romperse un diente. Sin embargo, Ceris solo se ajustó para estar más cómoda. Quiero que desafíes a Silrith para que sea mi criado. Esto pareció ser demasiado para Kaera, que se quedó con la boca abierta por la sorpresa. Se arrancó la máscara rompiendo el cordón y la dejó caer en el sofá a su lado. ¿Qué está pasando ahora? Disimulé mi propia sorpresa bajo una sonrisa irónica. ¿Y qué gano yo haciendo esto? ¿Y qué gano yo haciendo eso? Asumiré de que se trata de una pregunta retórica, porque ambos sabemos por qué estás realmente aquí, dijo con el tono de un juez que emite su veredicto. Diré guadaña o nada, dijo Regis. No vamos a ser de segundones de nadie. Ay, qué capo el Regis, boludo. No quieres que sea tu criado, adiviné considerando rápidamente los diversos objetivos que podría estar persiguiendo con este curso de acción.
¿Quieres que llame la atención? Ella sintió con un leve movimiento de su cabeza cornuda. Al derrotar a Silrith y luego rechazar el papel de criado, estarás enviando un mensaje muy claro. Agrona sabe que estoy aquí. Me di cuenta con absoluta certeza preguntándome si Ciri se lo habría dicho ella misma. Después de todo, ¿a quién más tendría que enviar un mensaje? Pero ya tiene lo que quiere y ya no le importo. Esta comprensión me golpeó como un trueno. Durante todo este tiempo en Alacria siempre había supuesto que me convertiría en una prioridad si descubría que había sobrevivido en mi batalla con Nico y Cadel. Me había preocupado que las guadañas derribaran la puerta de mi aula o que lloviera fuego y hierro negro sobre Windcrest Hall mientras yo dormía. Pero descubrir que Agrona había descubierto que yo no solo había sobrevivido, sino que estaba viviendo en sus propias tierras y no le importaba. Me sentí conflictuado por decirlo menos. Si Agrona no cree que seamos una amenaza, eso es un error de cálculo propio de él, pensó Regis con un gruñido. Pero si la diosa con cuernos de allí quiere que nos expongamos... Este conocimiento puso en duda todo mi plan. Aunque el hecho de que Agrona supiera que yo estaba vivo y dónde estaba no era precisamente genial. Regis tenía razón. Descartarme fue un error de su parte. Uno de los que yo estaba feliz de capitalizar. Pero si llamaba su atención ahora, si le mostraba mi poder antes de estar preparado... Ese plan me parece malo y tampoco estoy seguro de cómo te beneficia a ti. Evadí con la curiosidad de saber cuánto de su plan cedería Ceris antes de hacerme confirmar mis intenciones. Oh, vamos, pon a trabajar esa mente inteligente que tienes. Insistió la autoridad aplastante. La autoridad aplastante desapareció de su voz, que volvió a ser ligera y burlona. ¿Cuánto tiempo piensas subir y esconderte? Sentada frente a mí, Caera permaneció callada, aunque seguía con el ceño fruncido y pude ver cómo giraban los engranajes de su cabeza, mientras se esforzaba por dar sentido a la conversación. De pie miré la guadaña. No voy a desafiar a Silrith. La boca de Ciri se afinó en una línea dura. Pero aún así enviaré tu mensaje. Continué tomando mis decisiones solo mientras decía las palabras en voz alta. Será fuerte y muy claro. Ciri se enderezó y se puso de pie, aunque era bastante más baja que yo. Cuando me miró a los ojos me pareció que me miraba desde arriba. Preferiría que me dijeras exactamente qué es lo que pretendes. Quizá pueda ayudarte. Vamos, Ceris, dije imitando la misma expresión burlona que había llevado hace un momento. Pon a trabajar esa mente inteligente que tienes. Al oír los pasos de Caera me detuve y me giré hacia ella. Estábamos en lo más profundo de los subterráneos y la piedra que nos rodeaba vibraba con el ruido de los vítores y la batalla que se libraba desde arriba. La mirada de Caera estaba en el suelo a mis pies, y lo poco que podía ver de sus rasgos tras su máscara estaba apagado. ¿Trilby te ató la lengua?, pregunté, sin intentar adivinar qué parte de mi conversación con Ceris le había hecho girar la cabeza. No podían imaginar qué clase de historia salvaje estaba creando en su mente. Caera tarareó nerviosamente mientras levantaba la vista para encontrarse con la mía. Quiero que sepas que puedes confiar en mí. Obviamente hay muchas cosas que no sé sobre ti, y basándome en lo que acabo de presenciar entre tú y una guadaña, cualquier idea fantasiosa que había tenido hasta ahora es lamentablemente inexacta. Observé el tenue túnel donde nos habíamos detenido. Terminaba en un cruce justo delante, donde girar a la izquierda nos llevaría de vuelta al campo de combate y la zona de preparación, mientras que el camino de la derecha nos llevaría de nuevo al exterior. Haciendo algunos cálculos rápidos sobre el tiempo que teníamos antes de que empezara el torneo, sonreí y extendí el brazo. Caera me miró con incertidumbre antes de dejar que su mano se apoyara en el pliegue de mi codo. Vamos a dar un paseo y a despejarnos un poco antes de someternos a los millones de preguntas que probablemente se estén gestando en la cabeza de mis alumnos, dije con una suave risa. No estoy segura de que yo, una humilde sangre alta nacida en Britra, merezca ser vista caminando del brazo con una figura tan bien conectada y misteriosa como tú, bromeó. Tal vez no, pero te concederé este honor solo por esta vez, respondí guiándola hacia la salida. El ruido de fuera era ensordecedor después del silencio amortiguado de los bajofondos. Los mercaderes gritaban, las bestias de maná chillaban y miles de alacrianos excitados gritaban unos sobre otros para ser escuchados. Nos apartamos de la multitud y nos movimos por callejones menos concurridos, aunque esto tenía el inconveniente de que nos convertía en objetivos más fáciles para los numerosos vendedores y ludópatas. ¡Oh, señor de los ojos de oro! ¡Te tengas aquí para ganar un buen premio para su bella dama!, cantó un hombre con una brillante máscara de plata haciéndose señas hacia su carro.
Un hombre gordo se inclinó al pasar y luego prácticamente nos gritó en la cara: «¡Gemas! Aquí hay piedras preciosas, el mejor corte, el mejor color, zafiros a juego con el hermoso cabello de la dama, o quizás rubíes para sus encantadores ojos». Por primera vez en un tiempo realmente extrañé ser un mago cuatrielemental. Un simple hechizo de barrera de viento habría hecho el paseo mucho más tranquilo. «¿Por qué sonríes?», preguntó Kaera. Me arreglé la cara. Nada, solo me preguntaba cómo había llegado a estar bajo la tutela de Ceres. «¿Ah, sí?», preguntó ella con la mirada siguiendo la fila de carros de colores, lonas y tiendas de campaña. «Ya sabes más sobre mí que quizá cualquier otra persona en el mundo. Mientras que tú eres un libro cerrado cuyas páginas están desordenadas, codificadas y probablemente escritas con tinta invisible». Che, chat, no es casual que el Turtle haya hecho de las dos waifus y los dos shippeos una caminata sobre uno de los centros más importantes de la ciudad de su continente, de Arthur, y cualquiera de los dos shippeos, tanto Tess como Kaera, para el momento más importante de su relación de cada uno. Dicho esto, estoy prediciendo que va a pasar algo. No me la quiero jugar demasiado, como con un beso, pero tiene que ser importante este momento. Tiene que marcar algo. Hay muchas coincidencias, muchachos. Hay mucho simbolismo foreshadowing con cómo estuvo con Tess también, los mercaderes, las cosas que están vendiendo. Podría incluso comprarle algo a Kaera, pero yo no creo que le compre nada. Lo del beso también lo veo difícil por un tema de que, yo qué sé, no creo que le quiera meter los cuernos a la otra mina, a este chabón. Pero a la vez como que siento un montón de cosas por Kaera que no tiene bien definidas. Así que al menos algo más de tu historia le tenés que contar, Grey. Contale que sos de Dicatena, hermano. Eso ya sería un montón. Se interrumpió lanzándome una mirada irónica y luego suspiró. Pero por supuesto, hablemos de mí. Los niños de sangre Vritra, los que tenemos sangre lo suficientemente pura como para manifestar potencialmente la magia Vritra, no somos comunes, pero tampoco somos tan raros como para que cada uno de nosotros tenga su propia guadaña. Una mujer que reconoció a Kaera, una vendedora de artículos de cuero extremadamente caros, gritó, y Kaera le hizo un pequeño saludo mientras continuábamos. Afirmó que me había elegido por el prestigio de Denoir de sangre alta, que por supuesto solo aumentó después de que se le asignara una hija adoptiva de sangre Vritra. Pero siempre me he preguntado si ella lo sabía de alguna manera, que tú... Señalé su cabeza donde sus cuernos se mantenían invisibles gracias al colgante de lágrima que llevaba al cuello. Claro, respondió. Tenía 8, tal vez 9 años cuando empezó a entrenarme, convirtiéndome no solo en una sangre Vritra y una sangre superior adoptada, sino también en la protegida de una guadaña. Fue una infancia conflictiva. ¿Por qué crees que haya ocultado a mantenerte oculta?, pregunté bajando la voz mientras un grupo de sangre alta pasaba, vestidos de forma tan brillante que podrían haber sido confundidos con pavos reales. ¿Qué quiere de ti? Kaera me miró con curiosidad. ¿Preguntas por mi bien o por el tuyo? ¿Tal vez tratando de averiguar lo que quiere contigo a largo plazo? Negó con la cabeza. Todavía no puedo creer que te haya pedido que seas su criado. Pero no lo hizo en realidad. Solo quiere que luche contra él, ¿recuerdas? Señalé. Lo que solo lo hace más confuso, al menos para mí, dijo Kaera sonando exasperada. No te presionaré para que expliques nada, aunque te escucharé con gusto cuando te decidas hacerlo. Y prometo no echarte en cara que hayas optado por ocultar algunas cosas. Reggie soltó un bufido mental. ¿Pero por qué querría ella que llamaras la atención? ¿De quién? ¿Con qué propósito? Kaera se mordió la lengua durante... Gracias, Tosh. Muchas gracias por los 7 meses, hermano. Muchísimas gracias, bro. Gracias por todos esos directos, no me arrepiento de nada y a por ese añito de sub cara sonriente. Te quiero. Kaera se mordió la lengua durante un segundo antes de continuar, obviamente dando voz a algún pensamiento que había estado molestando aquí. ¿Eres la concubina de la guadaña Ceres? Casi me atraganté con mi sorpresa. La pregunta me pilló totalmente desprevenido. Hablando de un nuevo nivel de mantener a tus enemigos más cerca, pensó Regis con una risa ladradora. No, respondí finalmente frotándome la nuca. Nada remotamente parecido. Me dio un movimiento frustrado de la cabeza. Entonces no lo entiendo.
Lo sé, dije, sonando repentinamente cansado incluso para mis propios oídos. Pero algún día lo harás. Eso tendrá que ser suficiente entonces, supongo, dijo con una sonrisa de disgusto. De todos modos, será mejor que volvamos a tu clase. Sus combates deberían comenzar pronto. Dale, no va a pasar nada acá. No, otra vez no. Todo bien, pero 2 capítulos de este tipo, me estás matando, bro. Capítulo 369. El Victoriad 3. Bob de Seth Millview. Hace mucho tiempo que se fueron, murmuró Pascal a Deacon, que estaba a su lado. Estábamos todos alineados en filas mientras el asistente afín nos guiaba a través de una serie de movimientos y formas para calentar nuestros músculos. En nombre de la alta soberana, ¿qué podría querer la guadaña de Seth Clark con nuestro profesor? Tal vez la ofendió o enfadó de alguna manera, sugirió Deacon, jugueteando nerviosamente con su máscara. Al igual que yo, Deacon solía llevar gafas, pero estas no encajaban con las máscaras. Por suerte mi vista había ido mejorando poco a poco desde que desapareció mi debilitante enfermedad. Pero Deacon tenía que detenerse y entrecerrar los ojos ante el ayudante afín para ver en qué postura había torcido su atlético cuerpo. No seas estúpido, se burló Valen. Una guadaña no vendría personalmente para eso. Enviaría a su criado, tal vez un grupo de soldados, con casi todas las guadañas presentes en el Victoriad. Es de esperar que aparezcan en persona en algún momento. Quizá el profesor sea el amante secreto de la guadaña Ceres Britra. Laurie soltó una risita ocultando su boca tras uno de sus largas trenzas. Mayla se inclinó hacia mí y susurró. Alguien tiene que dejar las historias románticas cursis. O ha estado entrenando para sustituir a su retenedor, sugirió Marcus. Todos hemos visto lo temible que puede ser cuando quiere. ¿Has conocido a alguien más? Incluso profesores que puedan entrenar tan fácilmente a máxima gravedad en la plataforma de lucha de la escuela, ni siquiera rompe a sudar. Valen se encogió de hombros rompiendo la forma por un instante. El asistente Briar se paseaba ofreciendo pequeñas correcciones sobre la forma de nuestros movimientos. Su pelo naranja y amarillo estaba echado hacia atrás, lo que por alguna razón le daba un aspecto algo aterrador. Como si estuviera preparando para patear el trasero de alguien. Menos plática y más acción, nos regañó. Interesantes teorías, continuó Valen con la voz más baja, pero podría ser más mundano que eso. Yo mismo he conocido a guadañas Cadel Britra, Dragoth Britra y Viesa Britra. Y yo he besado a guadaña Melsley Britra, dijo Shannick interrumpiendo la conversación y consiguiendo una risa sorprendida de todos, incluso de Valen. El ayudante afín se aclaró la garganta y se apartó el flequillo oscuro de los ojos mientras adoptaba una nueva postura. Lo que intentaba decir, dijo Valen cuando el ruido se apagó, es que no es inaudito que las guadañas hagan llamadas sociales a la sangre alta de alto rango. Excepto que el profesor Gray no es un sangre alta de alto rango, por lo que sabemos, señaló Deacon resoplando ligeramente para hablar y estirarse al mismo tiempo. Y además, guadaña Ceres Britra es conocida por ser una reclusa, no hace visitas sociales. Me mantuve al margen de la conversación, demasiado avergonzado por haberme congelado frente a la guadaña como para decir algo o llamar la atención. Así que, por supuesto, Miley eligió ese momento para inclinarse de nuevo hacia mí y preguntar: Oye, ¿estás bien? Pareces un poco agitado. Más bien congelado, dijo Pascal, iniciando otra ronda de risas mal reprimidas. Mayla le clavó una mirada de advertencia y él levantó las manos tambaleándolas ligeramente. Es una broma, caramba. El ayudante afín volvió a declararse la garganta, pero antes de que pudiera regañar a nadie por hablar, todas las miradas se volvieron hacia la parte delantera de la zona de montaje, donde acababa de aparecer un funcionario del evento con una máscara roja de demonio, entrando en nuestro espacio y mirando a su alrededor. Casi al mismo tiempo se abrió la puerta de la pared trasera de la zona de montaje y el profesor pasó por ella con Lady Caera justo detrás. El profesor levantó una mano y parecía estar a punto de decir algo a la clase cuando se fijó en el funcionario. ¿Profesor Gray de la Academia Central?, preguntó el funcionario en tono cortante. ¿Está aquí para el torneo?, preguntó el profesor. Espero no haberle hecho esperar mucho. Los ojos del funcionario se entrecerraron detrás de su máscara mientras atravesaba la sala y le tendía la mano, que el profesor estrechó con disciplina. No lo ha hecho, lo cual es bueno, ya que tengo que reunirme con otros 4 jefes de equipo. Resopló indignado y comenzó lo que parecía un discurso muy ensayado. Los duelos no mágicos sin armas comienzan en 20 minutos, profesor. Hay varios duelos al mismo tiempo, pero sus alumnos se colocarán en las plataformas más cercanas cuando sea posible. Los estudiantes deben estar listos en su ring asignado, a más tardar 5 minutos antes de que comience su combate. Este es un torneo de eliminación simple. La pérdida se produce por nocaut, por abandono o por ser obligado a abandonar el ring. Estoy seguro de que no hace falta de que se los recuerde, pero la magia no está permitida bajo ninguna circunstancia. Cualquier uso de maná más allá del fortalecimiento corporal latente provocado por la presencia de runas supondrá la pérdida inmediata del combate y la expulsión del Victoriad. Además,
También está prohibido atacar con la intención de mutilar o matar. Tomó aire mientras desenrollaba el siguiente tramo de su pergamino. Los primeros competidores de la Academia Central son Enola Sangre Frost en el anillo 6, Deacon Sangre Fafger, anillo 7, Portrell Sangre Godwin, anillo 9, Sloane Sangre Lowe, anillo 11. Dejé escapar un suspiro de alivio, al menos no eran los primeros en luchar, así que no sería el primero en ser eliminado del torneo. Probablemente. El profesor Gray comprobó que los 4 alumnos nombrados tenían su número de anillos y luego dio las gracias al funcionario. Este le devolvió el saludo con la cabeza. También pedimos que el líder del equipo, en este caso usted, profesor, permanezca presente por si surge algún problema. Girando sobre sus talones, el hombre se apresuró a salir de nuestra zona de preparación y dirigirse a la siguiente. Bueno, ya lo han oído, vamos a... El profesor hizo una pausa y su mirada recorrió a los estudiantes. Parecen una bandada de pollitos esperando ser alimentados, dijo con un suspiro. Supongo que ninguno de ustedes se va a concentrar hasta que les haya explicado, ¿correcto? ¿Qué quería la guadaña contigo?, preguntó el ayudante Breyer en un tono bajo. El profesor se encogió de hombros. Bebimos té y tuvimos una charla casual, nada especial. El ayudante Breyer resopló y puso los ojos en blanco cuando el ayudante afín le rodeó el hombro con un brazo sonriendo. Mi abuela no creerá que estuve tan cerca de una guadaña, ni siquiera en el Victoriad. Laurel se inclinó hacia Mayla con voz cantarina, susurró. ¡Amante secreto! Todo el mundo estalló en preguntas y comentarios excitados, pero el profesor hizo un gesto para dejar la conmoción. Enola, Deacon, Portrell, Sloane, vayan a sus anillos. Todos los demás, presten atención. Enola y los demás se apresuraron a salir de las filas de anillos de combate y esperaron, tal como había dicho el oficial. Estaban bastante cerca, lo suficiente como para ver los 4 combates a la vez. Corrí hacia el frente para tener una buena vista con el resto de la clase justo detrás de mí y terminé intercalado entre Mayla y Breyer. Enola fue la primera en entrar en su ring, subiendo las escaleras con confianza y pisándole los talones al oficial que le guiaba, con su pelo dorado brillando a la luz del sol. Deacon, en cambio, caminaba como si lo hubiera mandado al despacho del director, arrastrando los pies por el suelo y girando constantemente la cabeza para mirarnos. Cuando Portrell hizo lo mismo, resoplé divertido. Después de todo su palabrería sobre mi nerviosismo, ahí estaba mirando constantemente por encima del hombro para mirar a Valen, incluso cuando estaba en el ring frente a su oponente. Los combatientes fueron presentados uno a uno, atrayendo unos cuantos vítores emocionados del público, pero sobre todo de sus propios compañeros en cada escenario. A continuación, un organizador y un árbitro gritaron las instrucciones. Sus voces se mezclaban y se confundían, compitiendo entre sí con el público. Según lo que había leído sobre el Victoriad, los torneos estudiantiles eran en su mayoría parte de un evento de calentamiento increíblemente importante para los estudiantes y nuestras sangres, pero que no contaban con la asistencia de nadie más. El hecho de que las gradas estuvieran solo medio llenas lo demostraba. Pero no me molestaba. Una multitud más pequeña significa menos gente para ver cómo me patean el trasero. Los oficiales levantaron cada uno su mano derecha y todos a la vez gritaron para comenzar. Era caótico tratar de seguir los 4 combates a la vez, pero por no hablar de todos los demás combates que se desarrollaron delante de nosotros y que no eran de la Academia Central. Vi a Deacon esquivar a duras penas cuando una chica de piel oscura con una cresta verde musgo saltó e intentó darle un rodillazo en el pecho. Pero entonces Sloane le dio un puñetazo que hizo caer a su oponente al suelo, y mi atención se centró en su pelea. Sloane se abalanzó sobre su oponente, un chico de hombros anchos con uniforme verde y dorado, lanzando rodillazos y codazos. Pero Deacon soltó un grito y entonces me volví hacia su pelea, justo a tiempo de verle tropezar hacia atrás a través de la barrera de protección para caer con fuerza al suelo. A mi lado, Brian escondió la cara en su mano, y hubo un coro de gemidos del resto de la clase. Mayla me agarró el codo y señaló a Portrell, y sentí una clara punzada de celos al ver al chico más grande agarrar el puño de su oponente en el aire. «Es tan fuerte», murmuré. «Sí, es una locura. ¡Oh! ¡Ay!». Mayla hizo un gesto de dolor cuando Portrell tiró al suelo al chico con el que estaba luchando antes de dejarlo inconsciente con 3 rápidos puñetazos en la cara. «¡Eso es! ¡Déjalo sin sentido!», gritó Remy con los puños alzados en el aire sobre su cabeza. Se produjo otra ovación y me di cuenta con una sacudida de emoción de que Sloane también había ganado su combate. «Así se hace, Sloane», grité riendo cuando Brian me echó el brazo del cuello y saltó de emoción animando junto a mí. Otros combates también habían terminado, por lo que era más fácil ver más allá de los anillos vacíos, donde Enola seguía enfrentándose a una chica que era al menos 10 centímetros más alta y 10 kilos más pesada que ella. Pero eso no importaba. Enola luchó como un demonio loco, tenía tanto talento que era difícil creer que estuviera compitiendo en el mismo torneo que ella. Aunque la otra chica era más grande que ella, Enola era una luchadora mucho mejor. Al oír los cánticos procedentes de varias zonas de ensayo, me incliné sobre la barandilla y señalé a los alumnos de la otra escuela, Mayla.
¿Sabes de qué academia son? No estoy segura, dijo encogiéndose de hombros sin apartar los ojos de la pelea de Enola. Academia Bloodrock, dijo Marcus pasando entre Brian y yo. Se esforzaron por reclutarme, pero mis padres se empeñaron en enviarme al dominio central para que me entrenara. Parecen bastante intensos, dije, observando las filas de estudiantes que gritaban y zapateaban al unísono. Eran mucho más que nosotros, ya que nos habían dado una zona privada alejada del resto de los alumnos de la Academia Central. Laurel empezó a gritar, ¡Enola! ¡Enola! Y agitando los brazos a todos los demás, animándonos a recogerlo. El nombre sonó en el estadio con el ritmo de un tambor. Nuestro cántico continuó durante todo el tiempo que duró la pelea, que fue varios minutos más que cualquier otra. Me metí tanto en el asunto que me encontré sumergiéndome y agachándome, siguiendo los movimientos de Enola sin quererlo. ¡Ey, cuidado, Seth! Refunfuñó Marcos cuando le pisé accidentalmente el pie. Me detuve y le dirigí una sonrisa tensa. Lo siento. Mayla se rió, golpeándome en las costillas. Eres como un nerd de las peleas, Seth. Le saqué la lengua, pero luego volví a prestar atención a la pelea. Fue bastante claro cuando la chica más grande comenzó a cansarse y cuando lo hizo. Enola se movió para terminar con una ola de combinaciones especiales que el profesor Gray nos había enseñado. Lanzó varios puñetazos y patadas en rápida sucesión, cada uno de ellos cronometrado para aprovechar la más probable acción defensiva de su oponente, presionando para que la chica se desesperara cada esquiva o bloqueo más salvaje y fuera de lugar, y terminando con un codo giratorio a la sien indefensa de la chica, o al menos así lo explicaba el profesor. Nuestro escenario estalló. Mayla saltó sobre mi espalda sorprendiéndome y casi haciéndome caer, pero solo nos reímos y vitoreamos aún más fuerte. Enola, Sloane, Deacon y Portrell entraron en la zona de ensayo un poco después en medio de un estridente aplauso. Le di una palmada a Deacon en el brazo. No pongas esa cara, no lo has hecho tan mal teniendo en cuenta que ni siquiera podías ver. Da igual, al menos ahora puedo sentarme y relajarme. Todos ganaron, dale. Murmuró dedicándome una sonrisa de agradecimiento. Y ver cómo les patean el culo al resto, claro. Yo también quería felicitar a Enola. Es que están completamente infravalorados estos pendejos. Puto Grey, puto Éter. No todos. Sí, bueno, no ganaron todos porque hay uno que estaba ciego literalmente. Gracias, Coexico. Gracias por el sublevel 1. Muchas gracias. Yo también quería felicitar a Enola, pero me quedé atrás con Deacon, Mayla y Linden cuando me di cuenta de que iba en busca del profesor. Así que... ¿Cómo lo hice?, preguntó, casi demasiado silenciosa para que yo lo oyera con Remy y Portre luchando y agitándose. Tu ejecución fue un poco descuidada. Habrías ganado en la mitad del tiempo si hubieras... Hizo una pausa y luego pareció relajarse ligeramente. Lo has hecho bien. Enola sonrió mientras giraba, llamando mi atención por un instante. Le di un pulgar hacia arriba y le dije, buen trabajo. Y luego fue absorbida por el grupo mientras Brian, Linden, Marcus y Pascal empezaban a acribillar la pregunta y a revivir sus movimientos favoritos del combate. No, sobrevalorados no. Parecía que solo habían pasado unos segundos antes de que el funcionario enmascarado volviera, haciendo que la celebración en nuestra zona de montaje se detuviera repentinamente. Repitió la parte de su discurso anterior sobre dónde ir y no usar la magia, bla bla bla, y sentí que mi cuerpo se tensaba mientras se preparaba para anunciar la siguiente ronda de combates. Remy, sangre Seabrook, anillo 7. Laurel, sangre Redcliffe, anillo 8. Mayla, sangre Fairweather, anillo 9. Seth, sangre Millview, anillo 11. Una mano agarró la mía y la apretó. Buena suerte, Seth, dijo Mayla con entusiasmo. Vamos a demostrar a todo lo mucho que hemos aprendido, ¿de acuerdo? Sí, dije con la voz ronca. Entonces salimos todos al campo de combate junto con una docena de estudiantes de otras escuelas. Inmediatamente me quedé en blanco y olvidé a qué ring debía ir, y terminé caminando en círculo antes de que un oficial me tomara del brazo y me arrastrara al ring 11. Me ardía la cara cuando oí risas en la zona más cercana. Pero no me giré para ver de qué academia se trataba. Parpadeé y de repente el funcionario me instó a subir a la plataforma de combate frente a mi oponente. No era mucho más alto que yo, pero era atlético, muy diferente a mí, donde yo tenía brazos pálidos y delgados como palos. Los suyos eran bronceados y musculosos. A mí me temblaban. Las piernas, pero las suyas eran robustas y troncales. Su uniforme era rojo y gris, y llevaba una máscara negra con runas escarlatas pintadas. ¡No es justo!, gritó alguien desde cerca.
Esta vez sí que me giré para mirar y me di cuenta de que estaba justo al lado de la zona de operaciones de la Academia Bloodrock. Un chico enorme, si es que era un chico y no un ogro de la montaña disfrazado, se apoyaba en la barandilla y sacudía la cabeza. ¿Cómo has tenido tanta suerte, Adi? No sabía que los niños pequeños pudieran competir en esta prueba. Todos sus compañeros lanzaron una carcajada de agradecimiento y animaron a mi oponente, que ahora sonreía bajo su máscara negra. El funcionario dijo que algo que no entendí y luego un fuerte gong anunció el comienzo del combate. Mi oponente ni siquiera adoptó una forma, simplemente se paseó por el ring hacia mí. Con aire despreocupado me lanzó una patada hacia adelante en el estómago, mirándome con una frustrante mezcla de lástima y desprecio. Mi entrenamiento se puso en marcha. Me hice a un lado, me adelanté mientras apuntaba una patada bajo su tobillo, sacándole el pie de encima. Cayó al suelo con un gruñido de dolor, con las piernas en direcciones opuestas, pero yo ya había invertido mi postura y pateé hacia atrás con la otra pierna, y mi talón conectó sólidamente con la sien de mi oponente. Se desplomó de lado, con la máscara torcida y los ojos en blanco. Y se acabó. Las parejas de estudiantes seguían luchando a mi alrededor, pero el oficial que jugaba mi combate subió al cuadrilátero y gritó mi victoria por encima del estruendo. «Chan». Luego me indicó que esperara junto al cuadrilátero hasta que todos los combates hubieran terminado. El chico aturdido se movió, así que me detuve para ofrecerle mi mano y ayudarlo a levantarse, pero la rechazó y luchó por enderezarse. Bajé los escalones hasta la suciedad del campo de combate y observé los otros combates sin verlos realmente, sin saber aún qué había pasado. «¡Qué suerte, Wogart!», dijo el chico grande desde detrás de mí, cruzando los brazos mientras se ponía en pie. Era tan alto como Remy, pero tan fornido como Portrell. Sus ojos eran de un rojo oscuro y sangriento detrás de su máscara. «Será mejor que no acabes en el ring conmigo. Te partiré en dos en tu escuálido trasero». Haciendo todo lo posible para no parecer tan asustado como me sentía, olvidado por cualquier alegría por mi victoria, intenté observar a Mayla, pero sentía la cabeza llena de alquitrán, y no dejaba de pensar en el gran ogro enfadado que me miraba desde la zona de preparación de Bloodrock, y me preguntaba si iba a saltar sobre mí como un animal salvaje. Pasaron varios minutos aturdidos antes de que me indicara que volviera a la zona de concentración con Mayla, Laurel y Remy. Con una punzada de culpabilidad me di cuenta de que ni siquiera había visto si Mayla había ganado. Sin embargo, por la forma en que sonreía pensé que lo había hecho. «Me perdí toda su pelea», dijo emocionada mientras caminábamos a un lado del otro. «Como si hubiera parpadeado y hubiera terminado. ¿Qué ha pasado?» «¡Ganó!», gritó Yannick saltando por encima de la barandilla y corriendo hacia nosotros, seguida por Marcus, antes de que me diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba sentado en sus hombros, siendo rebotado mientras empezaba a corear. «¡Seth! ¡Seth! 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 ¡Seth!». Tuve que agacharme para no golpearme la cabeza cuando entramos en la zona de ensayo que estaba alborotada. «¡Menudo movimiento!», gritó alguien. «¡La victoria más rápido hasta ahora!», dijo otro, y así siguió durante un minuto o más, con todo el mundo animándome y felicitándome. Me hubiera gustado poder asimilarlo mejor, pero mi mente estaba en ebullición y me costaba seguir lo que estaba pasando. Mis pensamientos saltaban de la sensación surrealista de ser victoriado a la pelea, que ahora me parecía un sueño medio recordado a la amenaza del chico de Bloodrock. El profesor Gray me llamó la atención y mi estado de ánimo se igualó. No pronunció ninguna palabra, pero me hizo un gesto con la cabeza antes de volverse para dar la bienvenida al oficial del evento, que había vuelto una vez más. Cuando terminó la primera ronda de combates y todos habían luchado, solo Deacon, Remy y Linden había perdido. Los combates duraron más tiempo en la segunda ronda, pero al quedar solo la mitad de los combatientes pasó rápidamente. El momento culminante fue sin duda cuando Laurel soltó un chillido de pánico al no alcanzar por poco la rodilla de su oponente en la boca. Cayó hacia atrás y luego se cayó del ring por su cuenta, lo que por supuesto fue recibido con muchos gemidos y un silencio avergonzado por parte del resto de la clase. Pero no fue la única estudiante que cayó en el segundo asalto. Sloan, Pascal y Brian se unieron a ella poco después. Aunque me gustaría decir que mi segundo combate fue tan genial como el primero, no lo fue. Me emparejaron con una chica de una academia de Etrir y ella se quedó atrás y rebotó por el ring como si estuviéramos en un baile formal en lugar de un torneo de combate. Nuestro combate fue el más largo y solo terminó cuando conseguí empujarla y sacarla del ring. Poca igualdad de género. Aún así me alegré de no haber atraído al gran ogro de Bloodrock, al menos hasta que Mayla fuera llamada al anillo 11. Me quejé, sintiéndome un poco mal mientras él saltaba a la plataforma frente a ella, haciendo crujir sus nudillos y mirando con desprecio como un vulgar matón callejero. «Mayla Sangre Fairweather contra Gregor Sangre Volkunru», anunció el oficial. Su voz se perdió en una maraña de otras y entonces sonó el gong. Gregor atravesó el cuadrilátero y dio un enorme golpe de revés a Mayla. Ella rodó por debajo de él y le dio una patada en la parte posterior de la rodilla. Pero él giró con una velocidad aterradora e intentó pisotearla. Ella se apartó a duras penas, pero había sido una trampa.
Se apartó utilizando la pierna con la que había pisado y se lanzó en la otra dirección siguiéndola. Cuando su rodilla conectó con su pecho, Mayla fue levantada desde sus pies y lanzada por el aire. Mi propio pecho y mi estómago se contrajeron como si fuera yo el que había recibido la patada. Pero mi primer pensamiento fue que al menos la pelea había terminado y que él no podía haberle herido demasiado. Me ahogué en este pensamiento cuando su enorme puño rodeó su tobillo, deteniendo su cuerpo agitado y haciéndola caer sobre la plataforma en lugar de fuera del ring. ¿Eh? Grité con la voz ligeramente quebrada. Me pareció muy claro que Gregor tenía toda la intención de herir a Mayla, no solo de golpearla, pero el árbitro oficial que dirigió su pelea no reaccionó. Mayla estaba aturdida en el suelo y ni siquiera trató de bloquear o esquivar cuando la bota de Gregor se estrelló contra sus costillas, haciéndola caer sobre la plataforma de duelo. De algún modo, aprovechó el impulso de la caída para ponerse en pie, pero estaba demasiado agotada para atacar con eficacia. Por dentro le rogaba que se rindiera, pero ni siquiera me atrevía a gritar, sino que observé con horrorosa fascinación como Gregor desechaba sus defensas y lo agarraba por el cuello. Mayla se levantó del suelo hasta quedar frente a frente con él. Gregor se detuvo allí con las manos de Mayla enroscadas en su muñeca, tratando débilmente de liberarse. ¿Qué demonios está haciendo ese tipo?, escupió Marcus. Oh, mierda, maldijo alguien más y me di cuenta de que la mayoría de mis compañeros habían estado viendo la pelea de Nola en su lugar y no había visto lo que pasó. Va... Gregor se giró hacia nuestro escenario sonriendo bajo su máscara. Entonces su mano se elevó como una arieta hacia el estómago de Mayla, cuyo sonido se escuchó incluso desde donde yo estaba. La golpeó de nuevo, luego otra vez y luego la dejó caer. La bilis me subió al fondo de la garganta mientras ella se acurrucaba sobre sí misma, obviamente aún consciente pero muy herida. Quería salir corriendo a ayudarla o darle un puñetazo a Gregor en su enorme y estúpida cara, pero en lugar de eso me quedé allí de pie mientras los ayudantes Briar y Affin salían y ayudaban a Mayla a volver a la zona de descanso. Me quedé a un lado mientras la tumbaban en uno de los sofás y comprobaban si tenía las costillas rotas. No dije nada, ni siquiera después de que la frotaran con ungüentos analgésicos y la envolvieran en toallas medio congeladas. No fue hasta que el profesor se acercó que me recuperé y me senté junto a sus pies al final del sofá. ¿Estás viva?, preguntó. La respuesta de Mayla fue amortiguada por la toalla. El profesor me miró a los ojos con el rostro impasible, excepto por la tensión que sentía alrededor de los ojos y la comisura de los labios. Mis manos se cerraron en puños, lo que el profesor debió notar porque preguntó: ¿Estás enfadado, Seth? Sí, dije con la voz cruda. Bien, usa eso. Luego se alejó de nuevo mientras el resto de las peleas terminaban. Es tan bueno en las charlas de ánimo, ¿no?, dije. Mayla se rió y luego gimió por debajo de sus envolturas. No me hagas reír, refunfuñó, sus palabras apenas discernibles. Pero, no te vayas, ¿ok? Sus palabras me produjeron un incómodo revoloteo en el estómago y en el pecho. Sí, claro, estoy aquí, tú solo descansa. No sé si fue el destino o la suerte, o tal vez solo que los organizadores del evento tenían un cruel sentido del humor, pero en la siguiente ronda yo, por supuesto, me encontré de pie frente a Gregor Sangre Volkunru. Cuando vi al gigante delantero de la Academia Bloodrock acercarse al ring 11 desde la otra dirección, se me cayó el fondo del estómago. De repente quise gritar al oficial que renunciara y huyera, pero me daba miedo incluso hacer eso. Sin embargo, había algo más debajo del miedo. La imagen de Mayla magullada y ensangrentada bajo un envoltorio de toallas heladas que alimentaba como una brasa. Aunque no podía ponerle nombre a ese sentimiento, sabía que lo necesitaba si iba a obligarme a subir al cuadrilátero con Gregor, y mucho menos a luchar realmente contra el monstruo. Así que lo acepté, imaginando a mi amiga, viendo su lucha contra Gregor en mi mente mientras esperaba que el oficial nos hiciera subir a la plataforma de lucha. Pensé en cómo había prolongado la lucha a propósito, en cómo había intentado no solo ganar, sino herirla, cómo lo había conseguido. Oí la voz del profesor Grey en mi cabeza. ¿Estás enfadado, Seth? Sí, estaba jodidamente enfadado, pero era una emoción. Gracias, Lautaro. Muchas gracias por la sub, hermano. Muchas gracias, bro. Gracias por el Prime. Pero era una emoción con más capas que esa y era profunda. Desesperación, motivación, afán. Todo ardía bajo la niebla del miedo en mi mente y mi espíritu. Y por eso no corrí. Entré en el cuadrilátero y miré a Gregor. Él sonrió hacia abajo. Todo lo demás se difuminó en el fondo. Entonces sonó el gong. Mi cuerpo empezó a moverse antes de que tuviera algún tipo de plan o pensara qué hacer. Me sentí como un espectador más mientras avanzaba rápidamente hacia adelante y me sumergía a la derecha, justo por debajo del golpe de apertura que sabía que lanzaría Gregor. Le di 2 golpes rápidos en el riñón y luego me retiré fuera del alcance de la patada trasera que siguió. Gregor era más fuerte que yo. También era más rápido que yo y tenía mejor forma. Nunca había tenido que luchar contra nadie con la fuerza bruta que había detrás de sus ataques.
Pero el profesor Gray no había tratado de hacerme tan fuerte como Enola o tan limpio como Valen. Él sabía que no podía ganar solo con talento. En cambio, me había enseñado a desarrollar mi propio estilo, a apoyarme en mis talentos naturales, analizar a mi oponente, anticipar sus movimientos, planificar mis contraataques. Era casi como un rompecabezas, ver lo que hace el oponente, tener en cuenta las formas y combinaciones que me había enseñado el profesor y luego poner la correcta en el lugar adecuado. Era un estilo de lucha en el que podía destacar. Anticipándome los ataques de Gregor, me agaché y esquivé lanzando algunos puñetazos y patadas por mi cuenta cuando se dejaba abierto, pero retrocediendo ante cualquier esfuerzo concertado por acorralarme. Las pocas veces que sus golpes caían, se estrellaban contra mis inadecuadas defensas y casi me aplastaban. Aún así estaba funcionando. 2 saltitos como un sapo asustado, gruñó Gregor al cabo de un par de minutos. Su cara ancha y fea estaba roja y sus nudillos blancos. Te estás avergonzando a ti mismo. Defiéndete o sal del ring, sapo. Lanzó una serie de puñetazos, codos y rodillazos de los que apenas conseguí zafarme, aunque a cambio le propiné una fuerte patada en el interior del muslo. Cada vez que le asestaba un golpe se hinchaba y se ponía aún más rojo como un tomate pasado de rosca a punto de reventar. Pero el verdadero problema era que no le hacía daño. Mis patadas y puñetazos simplemente rebotaban en su cuerpo fuertemente musculado, como si llevara una armadura. Finalmente mi estrategia fracasó. Gregor se enfrascó en una prolongada combinación de patadas rápidas y barridos intentando tirarme al suelo. En varios movimientos levanté el pie para evitar una patada baja en el tobillo y respondí con una patada propia en el costado de su rodilla. Me extendí demasiado y no pude recuperar los pies a tiempo para evitar que su gran codo se estrellara contra mi hombro y me hiciera caer dolorosamente al suelo a sus pies. Con un rugido de victoria, Gregor cayó encima de mí clavando su rodilla en mi estómago. El sonido de mis costillas rompiéndose atravesó mi mente como una daga, destrozando mi concentración. Todo mi torso se iluminó con un dolor ardiente. El aire de mis pulmones estalló en un gruñido sordo y no pude volver a respirar. El puño de Gregor cayó, como un martillo, sobre un lado de mi cabeza, haciéndola rebotar en la plataforma de combate y llenando mis oídos de zumbidos. Aturdido, incapaz de defenderme en absoluto, me limité a mirarle fijamente y a esperar a que me golpeara hasta dejarme inconsciente. Pero el siguiente golpe no llegó. En su lugar, Gregor se puso de pie y me dio la espalda, con los brazos abiertos mientras gritaba algo a sus compañeros. Su respuesta fue un rugido sin sentido en mis oídos que funcionaban mal. Me concentré en intentar respirar hasta que mis pulmones volvieron a inflarse y mi cabeza se despejó un poco, justo a tiempo para que Gregor me agarrara de la parte delantera del uniforme y me pusiera de pie. Espero que lo hayas disfrutado mientras duró, dijo con su aliento caliente en mi oreja. Ahora me toca de mí divertirme. Mi cabeza se echó hacia atrás cuando me clavó la frente en el puente de la nariz con la fuerza suficiente para romper la máscara, que cayó a mis pies. El mundo dio un salto, moviéndose fuera de su posición mientras mis ojos perdían el enfoque. Los 3 Gregor se rieron en mi cara. ¿Vas sin máscara delante del soberano? Gusano, debería ser castigado. Unas manos enormes y duras me rodearon la garganta y me levantaron del suelo, en algún lugar tan lejano que podría venir de otro dominio, o incluso del otro continente. Alguien gritó mi nombre. Mis dedos arañaron inútilmente las muñecas de Gregor. Me agité, pateando sus piernas y dándole rodillazos en los costados, pero bien podría haber estado luchando contra una estatua de mármol. El pensamiento salvaje e irracional de que ese ogro de muchacho iba a matarme en ese mismo momento me invadió, y la desesperación quemó parte de la niebla que nublaba mi mente. Me concentré en mi pulso y seguí los latidos del tambor de mi cráneo para recuperar la conciencia. Saltando sus muñecas, empujé mis brazos entre los suyos, forzando tan lejos como pude. No fue lo suficiente para romper su agarre, pero me dio el espacio suficiente para meter las piernas en el pecho. El dolor de las costillas rotas intentó robarme el aliento de nuevo, pero me concentré en el pulso compasando mi respiración a los fuertes latidos. Metí un pie entre sus brazos extendidos y pateé con fuerza. Mi tacón golpeó su nariz con un crujido húmedo. Volví a patear, luego otra vez y me preparé. Con un grito de batalla animal, Gregor me hizo caer al suelo. Me lancé hacia adelante, rodeando con mis manos su nuca y tirando de él hacia abajo conmigo. Cuando caímos al suelo, mi rodilla estaba justo debajo de su plexo solar, y todo el peso de su propio ataque se combinó con su peso corporal para clavar mi rodilla en su esternón y en el núcleo de maná que había debajo. Sentí que algo se movía y se rompía en mi pierna o quizás en mi cadera. Todo me dolía mientras me aplastaba bajo Gregor, así que era difícil de decir. La arena parpadeó en negro y luego volvió a desvanecerse lentamente borrosa en los bordes, pero todavía allí. Estaba tranquilo, casi tranquilo, como un buen lugar para tumbarse y morir. Gregor se apartó de mí y se tumbó de lado junto a mí. Su boca se abría y se cerraba rápidamente. Sus ojos se desorbitaban. Luego tuvo una arcada y un chorro de vómito salpicó la plataforma entre nosotros. Un golpe suficientemente fuerte en el núcleo de maná era como recibir una patada entre las piernas, y yo acababa de darle la fuerza suficiente en el esternón como para romperme la cadera. Estaba bastante seguro.
El funcionario estaba ahora en la plataforma con nosotros, gritando, pero todo sonaba como si estuviera la cabeza en una cuba de alquitrán. Sin embargo, entendí la idea. Rodando entre los residuos de Gregor, lo empujé sobre su espalda y me obligué a levantarme sobre una rodilla, enviando rayos de dolor por todo mi cuerpo. Levanté el puño cerrado y traté de encontrarme con los ojos de Gregor, aunque ninguno de los dos parecía ser capaz de concentrarse. ¿Te rindes?, tosió, negando con la cabeza. Reuní toda la fuerza que pude y le di un puñetazo en el plexo solar, haciendo que su cuerpo sufriera convulsiones de enfermedad y dolor. ¿Te rindes?, pregunté de nuevo, luchando por sacar la palabra. Gregor escupió babas de vomitivas y escupió el suelo. Un único y superficial movimiento de cabeza y luego sus ojos se cerraron. Una mano firme pero cuidadosa me apartó de Gregor. Grité cuando algo se movió en mi cadera y la mano me soltó, dejándome caer de espaldas. El funcionario hablaba rápidamente, pero las palabras carecían de sentido. La borrosidad en los bordes de mi visión se hizo más intensa, volviéndose negra y tragándose lentamente todo lo que podía ver. Un último pensamiento pasó por mi cansado cerebro antes de perder el conocimiento. He ganado. Ni tan bueno. Bueno, último del día. Capítulo 370. Un breve respiro. Pop de Arthur. Llamé ligeramente a la puerta antes de empujarla y mirar dentro. Una mujer de mejillas redondas me miró. Asintió con la cabeza y volvió a atender a su paciente. Seth yacía en una cama envuelto en vendas, con cada centímetro de piel expuesta, brillante con ungüentos curativos. La mujer le pasaba por el torso una especie de varilla para tratar las múltiples costillas rotas, la pelvis fracturada y la cadera dislocada. «Un chico duro», dijo Regis. «Pensé que estaba acabado». «Sí, bueno, ese tipo de agallas probablemente corre en su sangre», respondí. Su hermana probablemente mostraba lo mismo. «Claro, claro. Culpemos a estos chicos por lo que Agrona hizo hacer a sus amigos y familiares. Totalmente justo, porque definitivamente podrían haber resistido su voluntad, ¿no? ¡Qué bola de maricas!» Suspiré. «Ya hemos tenido esta conversación, Regis. Solo estaba siendo mezquino y lo reconozco». «No me hables dulcemente como una de tus princesas, princesa», dijo Regis con un bufido. No había nada para que pudiera hacer por Seth. Así que volví a la zona de preparación donde había dejado a Briar y Affin a cargo. Cuando abrí la puerta me encontré con el grito de Briar por encima de la cacofonía de mi clase sobreexcitada. «¡Cállense todos! ¡Tenemos un invitado! ¡Oh! ¡El profesor Gray!» Briar miró a mí. Temía al director Ramsayer, que acababa de entrar desde el campo de combate con un aspecto inusualmente relajado, e incluso desconcertado. «No seas demasiado duro con nuestro equipo de campeones», dijo. «Es natural que estén emocionados teniendo en cuenta lo que sucedió. Por eso estoy aquí, por supuesto. Para decir algunas palabras. Si no le importa, profesor Gray». Le hizo un gesto para que continuara. El director esperó a que se callaran los últimos alumnos que charlaban. «¡Qué placer ha sido ver esto!», dijo sonriendo a los estudiantes. «Enhorabuena a todos, y cada uno de ustedes por una actuación tan impresionante durante el torneo. Y por supuesto un trabajo excepcional realizado por nuestra campeona del torneo, Lady Enola de Sangre Alta, Frost». Las aclamaciones y los aplausos estallaron entre las alumnas, pero se apagaron rápidamente. Mirá, ganó Enola. Ante la mirada excepcional del director. «Además, me gustaría reconocer a Marcus de Sangre Alta Arkwright y a Valen de Sangre Alta Ramsayer, que han actuado a la altura de sus sangres, llegando más lejos en este torneo, aparte de nuestra campeona». Otra ronda de aplausos, aunque también percibí algunas miradas exasperadas ante la poca sutil llamada del director a su propio nieto. Valen parecía ajeno, prácticamente irradiando placer ante el cumplido de su abuelo. «Y por supuesto, no podemos olvidar tus compañeros heridos, Seth de Sangre Alta Millview y Yannick de Sangre Alta Farshore. Espero que le transmitas tanto mi simpatía como mi orgullo cuando los veas más tarde». Poco después de la victoria a duras penas de Seth contra el chico de la academia Bloodrock, Yannick se rompió la pierna por un descuido del rival, pero fueron las únicas lesiones importantes. La academia central se convirtió en una de las más destacadas del torneo después de eso, obteniendo un porcentaje de victorias mejor que el de cualquier otra academia presente.
Los estudiantes se habían vuelto más salvajes y bulliciosos con cada ronda que pasaba y se habían precipitado al campo de combate en un frenesí cuando Enola finalmente ganó el campeonato. Me encontré en una posición extraña, incapaz de ignorar mi parte en su éxito. Al fin y al cabo, fue mi entrenamiento el que lo llevó a ese punto, y saber eso me infundía orgullo, pero también culpa. Y así, en lugar de dar a estos chicos el refuerzo positivo que necesitaban, me había alejado, dirigiendo mis pensamientos hacia mi plan para la victoria, y finalmente me excusé por completo, utilizando la lesión de Seth como excusa para tener unos minutos a solas en la relativa tranquilidad de los sótanos mientras se enfriaban mis emociones encontradas. Ahora, dijo el director Ramsayer dando una palmada, con los eventos de hoy terminando, estoy seguro de que todos ustedes están ansiosos por un momento para descansar sus cuerpos y relajar sus mentes, por lo que los dejaré en las capaces manos del profesor Gray y sus asistentes. De nuevo, bien hecho todo el mundo, bien hecho. El director hizo un gesto para estrechar mi mano mientras se marchaba, con el zumbido de los estudiantes por la cansada conversación de fondo. A usted, profesor Gray, también debo darle la enhorabuena. Me temo que las tácticas de mejora cuerpo a cuerpo nunca han sido precisamente la prioridad de nuestra escuela, pero mire lo que ha logrado con ellas. Su expresión normalmente severa dio paso a una amplia sonrisa, y pensar que casi hago que lo sustituyan, no. Sacudiendo la cabeza se dirigió a la zona de montaje y le oí claramente murmurar: oh, estoy deseando restregarles esto a los demás directores en la cena de esta noche. Briar y Affin me miraban esperando. Les hice un gesto con la cabeza. Escuchen, Briar gritó. Nos dirigimos a nuestras habitaciones, sin perder el tiempo, sin extraviarse. Parece que ya se han dado 16 patadas a la mierda, pero no piensen ni por un segundo que no voy a dar otras 16 patadas en quien tenga ganas de joder. Mordiendo una sonrisa de satisfacción le seguí, sin dejar de mirar al grupo. ¿Todos deberían tener ya sus números de habitación?, dijo Affin cuando llegamos al pasillo donde nos habían proporcionado las habitaciones. Si han olvidado sus números, supongo que tendrán que dormir en el pasillo. Sé que la mayoría de ustedes están deseando salir de sus habitaciones y pasar el rato con los amigos, añadí. Todo lo que tengo que decir es... solo que no los agarren. Hubo unas cuantas risas de agradecimiento ante esto, incluso Affin esbozó una sonrisa, pero Briar solo puso los ojos en blanco y me lanzó una mirada exasperada. La fila se rompió cuando los estudiantes empezaron a buscar sus habitaciones. Con mis deberes de profesor absuelto, entré en los silenciosos confines de mi pequeña habitación y cerré la puerta tras de mí. Reggie saltó inmediatamente de mi cuerpo y olfateó. No es exactamente un castillo, ¿verdad? El alojamiento de los estudiantes y profesores visitantes era suficiente, aunque algo espartano. Nos dieron habitaciones en el propio coliseo y nos invitaron a quedarnos durante el resto del evento, que consistía en otro día de juegos de guerra y duelos entre ascendentes de alto rango. No fue hasta el tercer y último día del victoriado cuando los criados y guadañas aceptarían desafíos para sus puestos. Si Nico iba a morder el anzuelo sería en el tercer día. Hasta entonces, alcanzando mi runa de almacenamiento extradimensional, conjuré la última piedra clave que había recibido. Había sido un día largo y mentalmente agotador, y lo que realmente necesitaba era meditar y concentrar mi mente. Sentado con las piernas cruzadas en la cama y con la piedra clave entre las rodillas, cerré los ojos, pero no imbuí la reliquia con éter. En su lugar esperé. Mi breve sesión de entrenamiento con Enola y la piedra angular me habían demostrado que lo que realmente necesitaba para progresar con la percepción de la reliquia era ayuda. Pasaron un par de minutos antes de que llamaran a mi puerta. Adelante. La puerta se abrió y entró Kaera, con aspecto agotado. Había pasado las 2 últimas rondas del torneo estudiantil con su sangre en su palco privado a petición de Corbett. Lo siento, murmuró. Lenora me atrapó en una conversación muy incómoda con una joven de sangre britra que ha sido acogida por alguna sangre alta en Sesclar. ¿Ah? Dije ajustando mi posición y señalando la única silla de mi habitación situada a los pies de la cama. ¿Hay un posible compromiso en su futuro, Lady Kaera? No, profesor Gray, pero eso no impedirá que Lenora lo intente. Kaera se dejó caer en la silla con un resoplido y luego me miró más seriamente. Entonces, ¿de qué querías hablar? ¿Piensas contarme por fin cuál es ese misterioso plan? No, admití dedicándole una sonrisa de disculpa. En realidad necesito tu ayuda con algo. Se recostó en su silla y se cruzó de brazos lanzándome una mirada de sospecha. ¿Ah, sí? Su atención se centró en la piedra angular. Algo que tiene que ver con esa cosa, supongo. Pasé un par de minutos explicando lo que quería que hiciera, después de lo cual ella ajustó su silla y se puso un poco más cómoda. Entonces solo... Exactamente, respondí. Cerré los ojos. Su cuerpo irradiaba calor y aunque no podía percibir su maná, podía sentir los efectos físicos que causaba.
Un leve movimiento en el aire desprendió un mechón de su cabello que cayó frente a su rostro. Sus labios se apretaron en una fina línea mientras se concentraba. Sus ojos se movieron bajo sus párpados cerrados que estaban ligeramente pintados de un color gris ahumado para el victoriado. Gracias, Kaera, dije cerrando mis propios ojos y empujando el éter hacia la piedra angular, dejando que mi conciencia la siguiera. Como antes, más allá del muro de energía púrpura, solo encontré la nada negra y vacía del reino de la piedra angular. La oscuridad estaba viva en presencia del maná de Kaera, cambiando y moviéndose. Navegando por la oscuridad observé con atención la danza rítmica que se producía en el interior de la negrura, tomando nota de todos los aspectos que se me ocurrían. Durante algún tiempo, 15 minutos suponiendo que Kaera siguiera mis instrucciones, pero el tiempo parecía durar mucho más en el interior de la reliquia. El movimiento adquirió estrías verticales que saltaban y se retorcían como las llamas en un tronco. Luego los movimientos cambiaron, adquiriendo una forma dentada y cortante. Sus movimientos eran erráticos y difícil de cuantificar, como si las numerosas formas, dispares, cada una de ellas todavía parte del todo, estuvieran librando una guerra repentina y violenta entre sí. Esto no duró tanto antes de que la forma del movimiento cambiara de nuevo, ahora en forma de sutiles corrientes que fluían e irradiaban hacia afuera como un río de lava y el intenso calor que desprendía. A cada paso practicaba la formación del éter de diversas maneras, intentando provocar algún tipo de reacción en el movimiento incoloro del reino de la piedra angular. Látigos, arcos cortantes, ráfagas de forma e incluso una forma etérea en forma de pala que arrastraba por la negrura, pero nada afectaba a mi entorno. Nada funcionaba. Fuera lo que fuera este rompecabezas, me faltaba algo esencial, ya que fuera la comprensión o la habilidad para recorrerlo. Un sudor frío me humedeció la frente ante una repentina y escalofriante constatación, y retrocedí ante la piedra angular, abriendo los ojos de golpe. Kaera estaba sentada en la silla, canalizando maná por todo su cuerpo para mejorar sus habilidades físicas. Tenía los ojos abiertos y me miraba fijamente. Dio un pequeño salto y dejó de canalizar su maná. No esperaba... Toma, dije entregándole la piedra angular. Ella dudó, mirándola como si fuera a explotar. Me levanté de mi posición sentada y me acerqué al extremo de la cama. Tomé su mano entre las mías y coloqué la piedra angular en su palma. Luego rodeé las suyas con las dos manos y lo puse en el centro. Voy a canalizar el éter en la piedra clave, le expliqué. Necesito que me digas lo que ves, suponiendo que esto funcione. Ok, estás... Sus palabras se cortaron en un jadeo de sorpresa cuando empecé. Los ojos de Kaera se cerraron de golpe y su cuerpo se puso rígido. Veo... una pared enorme y etérea, como si me estuviera acercando al borde del mundo. Manejando por la práctica y el instinto, guié su conciencia hacia el reino de la piedra angular. Me estoy moviendo a través de esto púrpura. 100 tonos diferentes y es cálido, se siente como... ¡Ah! Volvió a jadear, esta vez aún más fuerte. La luz me guía, es maná, puedo verla. Todos los colores, todo el mundo aquí está hecho de maná formado por él. ¿Qué es esto, Grey? ¿Qué estoy viendo? Salté de la cama y recorrí rápidamente la corta distancia que me separaba de la pared y volví a ella, con el estómago revuelto. La piedra angular tiene algo que ver con el maná, ya lo habíamos aprendido. Solo que Kaera puede ver partículas de maná dentro de la piedra angular, pero a mí me aparece un vacío negro. Lo que significa... ¿qué? No tengo un núcleo de maná, pero la presencia de un núcleo de maná no permite a un mago ver las partículas de maná. ¿Sentirlas? Sí, pero necesitaba activar la voluntad de la bestia de Sylvie y el poder del corazón del reino para ver el maná directamente, incluso antes de que mi núcleo fuera destruido. Entonces, ¿por qué toda esa oscuridad infinita y espeluznantes ondas de monstruos de tinta cuando entras ahí? Preguntó Reggie desde donde se había acurrucado en un rincón. Mi falta de núcleo de maná debe de impedirme percibir correctamente lo que sea que la piedra angular intenta mostrarme. Respondí, mirando la reliquia cuboide que descansaba en la mano de Kaera, que seguía recurriendo a mi éter para mantenerla abierta y su mente sumergida en ella. Las ondulaciones en la oscuridad obviamente son causadas por el movimiento del maná, pero eso no tiene sentido, a menos que sea una manifestación de los efectos del maná, como el calor que desprende el cuerpo de Kaera cuando canaliza el maná de fuego. Tal vez sea como cuando ves una bruma de calor que se levanta de una piedra quemada por el sol. El maná se mueve, provocando un cambio en el entorno y, ya sabes, interrumpiendo la información sensorial que recibes. Reggie se dio la vuelta enterrando la cara en la almohada de mi cama que debió de robar cuando yo me lo miraba. Pero el hecho de que puedas percibir algo ahí, cualquier cosa, es una buena señal, ¿no? Me apoyé en la pared mientras consideraba esto, preguntándome qué mecanismo de la piedra angular y cualquier conocimiento que contuviera me permitía sentir el movimiento del maná.
aunque no lo viera. El reino dentro de la reliquia era de naturaleza etérea y no había luz natural, así que la comparación de Regis con una piedra caliente no encajaba del todo con la imagen que tenía en mi cabeza. Era más como el reflejo del agua visto desde el exterior del cristal. Mi mente se remontó a antes de la guerra, cuando Lady Mayr me explicó por primera vez el éter. El éter constituye los bloques de construcción del mundo, mientras que el maná es lo que lo llena de vida y sustento. Así como si fuera un vaso. Comparó el éter con un vaso y el maná con el agua que lo llena. Pero si el agua cambia de forma, no altera la taza de ninguna manera. ¿O lo hace? Bien, me estás perdiendo. ¿No están los dragones un poco atrasados en el arte del éter? El lobo dejó escapar una estruendosa risa. Cosas del arte del éter. ¿Lo pillas? Por favor. El propio reino de la piedra angular es de naturaleza etérica, y solo alberga maná en su interior. No puedo ver el maná, pero de alguna manera mi conexión con el éter me permite sentir su movimiento. Al menos cuando reacciona al estímulo exterior, que debe causar fluctuaciones más fuertes. ¿Gray? La voz de Kaera era un susurro tranquilo y nervioso, lo que me hizo darme cuenta de que había estado callado durante algún tiempo. Lo siento, dije inmediatamente. Estaba pensando, ¿te importaría quedarte ahí un rato? Hay algunas cosas más que me gustaría probar. ¿Jay no puede entrar con ella? ¿Me estás tomando el pelo? Kaera sonrió. Esto es increíble, es hermoso. Imagina ver el mundo así todo el tiempo. Sonreí con tristeza, pero aparté los pensamientos del corazón del reino y la voluntad de bestia de Silvia. Había trabajo que hacer. Pop de Tesia Eralith. Ay, porque él veía así el mundo cuando estaba en el modo Realm, ¿cómo era? Realm Hearth. El viento frío me acarició la mejilla y me pasó un mechón de pelo gris plomo por detrás de la oreja. Danzó a mi alrededor, arrastrando una pequeña ráfaga de nieve que giraba hacia el exterior con cada giro y bajada para descender hacia la fortaleza de Taegrin Kaelum. Más abajo. Débil. Me froté con fuerza el punto del pecho en el que la espada de Grey me había atravesado. En otra vida, en otro cuerpo. Y sin embargo, ahora que tenía el recuerdo de ello, era como si pudiera sentir la cicatriz de la vieja herida. Esperaba más de ti. El viento se arremolinó hacia adentro, tirando de mi blusa como si quisiera que yo también bailara. Tan arriba de la fortaleza de Agrona, el aire era gélido y claro, y estaba ansiosa por sentir el toque del maná. Las montañas se extendían hasta donde yo podía ver en todas las direcciones. Las nubes se acumulaban en el horizonte, grisáceas y llenas de nieve, pero por lo demás el enorme cielo era azul cristalino, frío pero atrayente. Soy el mejor contendiente. Apreté los ojos, tratando de alejar esos últimos momentos de mi vida, que ahora se repetían una y otra vez en mi mente durante días, semanas. El tiempo se movía de forma extraña en Taegrin Kaelum, como si el giro del mundo significara poco para la fortaleza o su gobernante. Si tengo que dejarlos a ti y a Nico atrás para conseguir mi objetivo, lo haré. Estas habían sido sus últimas palabras reales para mí. Esta persona que se suponía que era mi amigo antes de que me clavara su espada en el pecho. Y Nico lo había visto pasar. Ese fue mi último recuerdo. Al girar la cabeza para ver a Nico, completamente manipulada, rodeado de un halo de luz semi-oscurecido por nubes de polvo, su rostro congelado en una máscara torturada al llegar demasiado tarde para ayudar. Dejó escapar un estremecedor suspiro. No me extraña que sea como es. Me sacudí el pensamiento. No era culpa de Nico. Todo lo que tenía que hacer era morir y despertar, pero Nico... Su camino había sido mucho más largo, mucho más doloroso. Ser forzado a recordar mi propia muerte me había sumido en una fuga durante días, e incluso después de eso me llevó días más volver a ser yo misma. Después de haber tardado tanto en adaptarme a mi nuevo cuerpo, volver a estar atrapada en mis habitaciones, me había parecido una prisión, una tortura. Yo había vivido una vida de prisión en lo que nunca me habían permitido ser yo misma. Vivir por mí misma, tomar decisiones por mí misma. ¿Pero en qué se diferencia servir a Grona? Yo lo haré diferente, le dije al viento danzante. Controlaré mi propio destino. Solté mi control sobre la magia que me hacía volar. Mi cuerpo se retorció en el aire hasta que estuve mirando la fortaleza. El aire se adelgazó delante de mí mientras soplaba con fuerza por detrás, lanzándome a un ritmo vertiginoso hacia abajo. Taegrin Kaelum, pequeño como un juguete infantil hace un instante, se precipitó hacia mí, expandiéndose hasta engullir mi visión. Me giré de repente con el cuerpo dolorido por la fuerza.
y salí volando a través de las puertas abiertas de mi balcón con la suficiente velocidad como para que se cerraran de golpe tras de mí. La puerta que daba al laberinto de los pasillos se abrió de un salto justo antes de que la hubiera atravesado, respondiendo a mi voluntad, y me precipité por los pasillos del castillo con una velocidad peligrosa. Cuando me detuve, la repentina ráfaga de viento que provocó mi paso hizo que una bestia de manada y secada se desprendiera de su amplio zócalo y se estrellara en el pasillo. Hizo una mueca de dolor sin intención de causar ningún daño, pero también había una pequeña parte de mí que sentía un placer vengativo en el acto. Llamé a la puerta de Nico, pero no hubo respuesta. El maná terrestre permaneció en la pesada cerradura de metal y saltó hacia un lado a mi orden, permitiendo que la puerta se abriera. Mis pies se levantaron del suelo y entré volando a la habitación. Estaba oscura, vacía y sin calor. Nico no estaba allí. Solo había otra persona en Taegrin Kaelum con la que podía hablar. En realidad... Y así salí de la habitación de Nico, volando desde su balcón y rodeando el borde de la fortaleza. Me detuve flotando en el aire mientras un conjunto de puertas del balcón en lo alto de la pared del ala privada de Agrona se empujaba hacia afuera como si quisiera darme la bienvenida. Cada vez que nos encontrábamos era como si viera a Agrona por primera vez. Sus cuernos... estaban desprovistos de adorno. Su habitual ropa fina había sido sustituida por unos pantalones de cuero oscuro y una sencilla túnica blanca que colgaba despreocupadamente de su esbelta figura, con los botones superiores desabrochados para dejar al descubierto su pecho y permitir que se asomaran los tatuajes rúnicos que lo cubrían. Che, amigo. Arthur, Gray, Nico y ahora Agrona. ¿Cuánta gente va a profanar ese cuerpo? Su piel marmórea brillaba bajo la fría luz de media mañana, o tal vez era la fuerza de su mano que brillaba a través de su maná, que brillaba a través de su cuerpo desde su núcleo, que ardía como un sol en miniatura dentro de su esternón. ¿Te sientes mejor?, preguntó fingiendo un aire despreocupado. Estaba pensando en ti. Dranib dijo que no habías asistido a tu última evaluación. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado, su lengua salió para mojar sus labios. ¿Qué te preocupa tanto, Cecil? Me encontré con sus ojos brillantemente escarlata, este ser que estaba más cerca de Dios que del hombre, y levanté la barbilla. He tenido mucho tiempo para considerar todo lo que me has mostrado, Agrona, y necesito decirte algo. Su sonrisa era amable, pero llevaba la confianza de un conquistador. Fuera lo que fuera que tuviera que decir, sabía que lo escucharía, pero no se doblegaría ni se rompería por ello. No seré tu arma, continué, con mi voz llevada por el viento, o tu herramienta. Quiero ser capaz de tomar mis propias decisiones, tener una vida, no solo estar viva. El encogimiento de hombros de Agrona fue perfectamente casual. Por supuesto, Cecil, tu vida es tuya. Me dedicó una sonrisa encantadora, cálida y comprensiva, que me hizo difícil recordar lo que quería decir. Te pediría que entraras para seguir discutiendo esto, pero sinceramente me encanta el dramatismo de que estés volando allí con la cara como el hielo tallado, listo para exigir. Estás mintiendo, por supuesto. Inspiré profundamente y el maná que nos rodeaba se hinchó como si fuera una parte de mí. El aire se calentó, el vapor de agua se solidificó y comenzó a caer como húmedos copos de nieve. Incluso las piedras de Taegrin Kaelum gimieron. Dime la verdad. Agrona se asomó al balcón, cerró los ojos y aspiró el viento, llenando sus pulmones con él. Poder, dijo, su voz un susurro retumbante. Crudo, imposible. Abriendo los ojos, extendió una mano para recoger algunos de los copos de nieve. ¿Repetiría yo los errores de aquellos tontos que te enjaularon en tu última vida? Suprimiendo tu potencial al limitarte, intentando controlarte. Espero no parecerte tonto. Pero tú le hiciste algo parecido a Nico, señalé, conteniendo el temblor que habría sacudido mi cuerpo ante la mención casual de Agrona de los muchos años de encarcelamiento y tortura, a modo de entrenamiento por los que pasé en mi última vida. Él no es el legado, dijo Agrona con facilidad, aunque lo que soportó por ti solo por la oportunidad de volver a estar a tu lado. Nico se sintió débil, impotente al ver cómo Gray te quitaba la vida, incapaz de hacer nada, nada en absoluto. Estaba dispuesto a soportar cualquier dolor para traerte de vuelta y mantenerte a salvo, sin importar el coste para él mismo. Agrona me inspeccionó detenidamente. Pero no es de Nico de lo que has venido a hablar, ¿verdad? No miento cuando digo que tus decisiones son tuyas,
Pero algo que debes saber, hay algo que debes saber. Hizo una pausa cuando un pájaro pasó volando junto a... No me digas que quiere ver a Grey. Pasó volando junto a mí para posarse en la barandilla del balcón. Golpeó el pico contra el metal, emitiendo un ruido sordo y agitó sus brillantes plumas negras y rojas. Agrona extendió su mano, que de repente estaba llena de semillas. La criatura saltó de la barandilla a la palma de su mano y comenzó a comer, abanicando sus 4 alas. «Es hermoso», dije momentáneamente distraída. «No los encontrarás en ningún otro lugar de Alacria», reflexionó Agrona, observando cómo el pájaro picoteaba las semillas. «Vienen de Fiotus, y solo son nativas de las escarpadas laderas del monte Geolus. Me trajeron algunas, hace mucho tiempo, cuando... Probablemente Silvia». Los rasgos de Agrona se volvieron intensos mientras interrumpía. De repente sus dedos se cerraron como una jaula alrededor del pájaro. El pájaro emitió un graznido asustado y comenzó a aletear en su mano y a picotear inútilmente sus dedos. «Están fuera del lugar aquí, como tú», dijo con su intensa mirada en el pájaro. «Estás en peligro, Cecil, y lo estarás hasta que se gane la guerra y el clan Nindrath sea expulsado de su montaña». «¿Por qué?», pregunté, incapaz de apartar los ojos del pájaro, con una fuerte sensación de presentimiento que hacía que se me revolviera el estómago. «A diferencia de los Britra, que nos enorgullecemos de explorar lo desconocido, el resto de los clanes Asura les aterra. Si alguna vez te pusieran las manos encima...» Sus ojos se apartaron del pájaro para encontrarse con los míos y me sentí atraída por ellos, como si estuviera mirando la caldera de un volcán activo. Podía sentirlo ojear en mi mente como si estuviera pasando las páginas de un libro, pero en lugar de sentirlo como una violación, había una calidez y comodidad en ello, como si tenerlo allí conmigo significara que no estaba sola. «Pero no estás sola, Cecilia». Su mano se cerró. El pájaro emitió un chillido apagado que fue inmediatamente sustituido por el crujido de unos huesos pequeños y huecos. Cuando la mano de Agrona volvió a abrirse, la hermosa criatura era poco más que las plumas dobladas y alas rotas. Con un movimiento de muñeca, el pequeño cadáver cayó por el borde del balcón hasta las afiladas piedras de abajo. «Pero no voy a entrar en guerra con los otros Asuras por ti», dijo Agrona con la voz cargada de intención. «No son solo un peligro para ti, sino para todos los menores, y los pueblos de Alacre y Dicatén merecen una existencia sin temor a su tiranía. Puedo gobernar a los menores, guiar su evolución, pero no tengo ningún interés en construirlos solo para romperlos y empezar de nuevo como ha hecho Queses». Extendió su mano hacia mí con la palma hacia arriba como si esperara que la tomara. «Si luchas conmigo en la guerra que se avecina, podrás protegerte a ti misma y a la gente de 2 continentes del peligro que suponen los Asura. Después de todo, ya han demostrado la profundidad de su desprecio por las vidas menores en Eleanor cuando cometieron un genocidio, solo por la oportunidad de impedir que crecieras en todo tu poder». Al mencionar a Eleanor, una neblina esmeralda se filtró desde mi núcleo, llenando mi visión y haciéndome tambalear en el aire. Agrona se tensó, pero recuperé el control de inmediato y empujé la sensación hacia lo más profundo, de vuelta a mi núcleo, donde permanecía la presencia alienígena del guardián de la madera del Sauco, con su poder aún apagado en mí. Tesia. Agrona recorría mi cuerpo con sus ojos inspeccionando cada centímetro de mí. «La bestia se enfurece ante la mención del ataque», observó. «Muy interesante. Si alguna vez consigues controlarla...» «Ah, es la bestia». «Añadir su formidable poder a tu propio control de forma libre sobre el maná sería una ventaja, pero no es estrictamente necesario para que alcances todo tu potencial». Me froté el esternón sobre mi núcleo de maná incómoda. «Pero entiendo que este mundo nunca será tu hogar», continuó Agrona, como si estuviera sacando pensamientos directamente de mi cabeza. «Y por eso te prometo esto. Cuando derrotemos a los Asuras y derroquemos al clan Nindrath, utilizaré los conocimientos que he obtenido en las tumbas para devolverte a tu antigua vida, tu antiguo mundo, pero como deberían haber sido». Se me cortó la respiración en el pecho. «Imagínatelo, Cecil. Imagina exactamente cómo sería esa vida, lo que quieras. Ahora, ¿qué harías para reclamarla?» Es un truco, o una trampa, o... Pero ya su trato hacia mí estaba cambiando. Su tono era respetuoso, incluso cauteloso. La forma en que me miraba podía verlo en sus ojos, como si me viera como una compañera, no como una herramienta. Y eso era exactamente lo que había venido a exigir.
Había una confianza y una pregunta en esa mirada y supe con total certeza que que podía ser lo que decía. Pero ¿qué haría en esta vida por una oportunidad de volver a la vida que debería haber tenido? Cualquier cosa, Agrona. Ya valió madres la pinche Cecilia, weona. Ya valió madres, ya cayó en su manipulación, harta estúpida. Cualquier cosa, Grona, tendré tu hijo. Y estaría bastante roto tener un hijo con el legado, ¿no? ¡Embaracen al legado! Que salga el legadito. Que salga el legadito. ¿Se imaginan que esa tarde que Arthur y Tessia, esa noche, ese atardecer noche, que Arthur y Tessia tienen el beso ese, también hubieran culiado y Arthur lo hubiera embarazado? O sea, nosotros no nos enteramos de eso, pero después cuando está medio Cecilia, medio Tessia, también la embarazó y tendría un legadito. O sea, sería re jodido todo, boludo. Y el legadito es lo que más importa. Ese sí que sería el verdadero legado. Bueno, muchachos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 capítulos. No, 9 capítulos. Y nos ponemos al día con lo que está pago. Es algo que nunca pensé que iba a suceder. Es algo que nunca pensé que íbamos a estar tan cerca. Tan cerca, es increíble. Es increíble. Faltan 9 tontitos. Faltan 9 tontitos. Ay, Dios. Como es increíble. Nunca saben contar, boludo. Ni cuando les conviene saben contar. Turururu.